desde los verdes, desde ECO, para mostrar, trasladar, explicar las diferentes propuestas que tenemos los verdes en el tema industrial. Sabemos que no es el mejor día para hacer esta charla, pero queríamos hacerla ahora que tenemos encima de la mesa uno de los mayores problemas que han surgido aquí en Guipúzcoa, pero también en Vizcaya. Dos plantas con casi 600 personas entre las dos se van a cerrar, posiblemente de forma definitiva, y creemos que es un buen momento para analizar entonces qué tipo de política industrial se está llevando, qué tipo de industria tenemos y qué tipo de industria queremos de cara al futuro. Podríamos limitarnos, tanto Flor Masayesi, que es nuestro eurodiputado, como yo, con Buscadi al Grupo de Acción Política, limitarnos a deciros qué propuestas tenemos o qué ideas tenemos, pero el problema que tenemos los verdes muchas veces es que nos toca primero hacer una parte didáctica para que podáis entender de dónde vienen nuestras propuestas. Si nos limitásemos a dar las propuestas, a lo mejor algunas no las entenderíais y diríais, bueno, es que estos verdes ya están divagando otra vez, ¿no? Pero es importante saber dónde está ahora mismo la industria vasca, la industria a nivel mundial, en qué situación se encuentra, para que podamos entender por qué hacemos esas propuestas desde los verdes. El es preferible que perdamos media hora en hacer un repaso de cómo ha ido la industria desde que se creó hasta el día de hoy, para ver qué problemas está afrontando y qué problemas va a tener sí o sí. Es decir, cuando los verdes decimos que ciertas cosas van a suceder, no es un deseo de los verdes, es que ahora mismo la política económica, la política industrial nos llevan indefectiblemente a un escenario, que es en el que ya estamos, donde las industrias van a empezar a cerrar y ya están cerrando, y llevan años cerrando, y a veces no sabemos por qué. Entonces, una de nuestras labores es la pedagogía de explicar por qué esto va a suceder, y cómo podemos hacerle frente, no cerrando los ojos, sino al contrario, entendiendo lo que pasa para poder hacer un diagnóstico adecuado de lo que está sucediendo. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción muy breve de todas las crisis industriales que se han producido, desde que la industria nace en 1850 hasta ahora, las principales, porque entendiendo esas crisis industriales entenderemos en la que estamos ahora y entenderemos la próxima que pueda llegar. Yo voy a ir haciendo un repaso, voy a ir poniendo ejemplos con industrias de Euskadi, dónde se puede ver esa crisis global, dónde se puede ver en las industrias vascas que han ido cerrando, que pueden cerrar, para que veamos que esto que decimos los verdes no es una palabrería hueca, sino que realmente, sin saber nosotros por qué, cuando cierra una empresa, ahora cuando me vayáis escuchando entenderéis que cierran porque estamos en un contexto global que al final las lleva a cerrar. Y después de eso sí, empezaremos con nuestras propuestas. Podéis interrumpir en cualquier momento. Yo voy dando ejemplos, luego a mitad de la charla, cuando vayamos a tener nuestras propuestas, lo que va a hacer Florent es marcar cuál es nuestra política, cuál es nuestra postura a nivel europeo, y yo luego voy a acabar aterrizándola en el nivel vasco, porque tenemos unas elecciones autonómicas dentro de unos meses y nosotros también tenemos una política industrial como verdes. Los ecologistas no estamos por cerrar fábricas, sino por hacer que las fábricas estén al servicio de las personas. Entonces, si nos fijamos, la crisis industrial, la primera gran crisis industrial que sucede desde que en el año 1925, bueno, la industria ya existía desde 1850, pero en 1925, en torno a 1920-1930, se crea la producción industrial en cadena. La industria no es más que una herramienta para producir bienes y servicios en favor de las personas. Pero ¿qué sucede? En el momento en que esa industria pertenece o entra en manos del sistema capitalista, obviamente el sistema capitalista la utiliza ¿para qué? Para incrementar el beneficio exponencialmente. Entonces, una industria que sirve para fabricar los mismos sartenes que vehículos, que lo que sea, en manos del sistema capitalista se convierte en una máquina de hacer beneficios. Eso nace con Henry Ford y con la industria de producción en cadena de automóviles, y acaba en los años 70, con la primera crisis del petróleo. Una de las características de las crisis industriales es que siempre acaban con una crisis de recursos, o crisis de petróleo o crisis de materias primas. Entonces, en los años 70, la primera revolución industrial se para en seco con la crisis del petróleo,
Hasta entonces, ¿qué había hecho el sector empresarial? Por un lado, nos crea necesidades a través de la publicidad y el marketing, porque produce más vehículos, en este caso, de los que puede vender, nos genera unas necesidades, y por otro lado van acortando cada vez más la vida de los productos que fabrican, de manera que se hacen cada vez más rápidamente obsolescentes. Una siguiente fase es del 75 en torno a los años 90, que es que una vez que ya las fábricas, las industrias, dentro de su ámbito productivo, dentro de su ámbito geográfico, ya han vendido todo lo que podían vender, necesitan más mercado, porque siguen produciendo más de lo que pueden vender. Entonces lo que hacen es incrementar esa escala productiva, y van en busca de nuevos mercados, se abren nuevos mercados y se produce lo que hemos llamado siempre la globalización, que es que la industria empieza a exportar a todo el mundo. Empieza a exportar, se eliminan las barreras comerciales que existen en un montón de países para poder seguir vendiendo más. Y eso que sucede, que el pez grande se come al chico, es decir, la industria local acaba absorbida. Si os fijáis, es en los años 90 cuando la mayor parte de la industria vasca pasa a estar en manos de multinacionales que van comprando plantas que se llamaban Industrias López y de repente se llaman Industrias Rottenberger López. Nadie sabe dónde ha salido Rottenberger, y Rottenberger es una gran planta alemana que ha comprado la planta vasca. Eso ha sucedido en la industria vasca y sucedió en los años 90. En los años 90 se produce la segunda gran crisis. Con todas las crisis de recursos, luego lo explicaremos, también hay conflictos geopolíticos. En este caso, en los años 90, con la globalización, se produce una segunda crisis del petróleo. Y viene la tercera fase, que es, desde los años 90 hasta aquí, que una vez que ya las fábricas, las industrias, en manos del poder capitalista, de alguna manera, han ocupado todos los mercados del planeta, luego viene el problema de que, aun como siguen produciendo más de lo que pueden vender, lo que tienen que hacer es hacer rentable esa inversión. Y por un lado, se deslocalizan las producciones para reducir costes. Por otro lado, eso conlleva ¿a qué? Conlleva a ver que exista menos plantilla en las plantas industriales. Por otro lado, se deslocalizan esos centros de decisión. Hasta ese momento, en los años 90, digamos que compraban la planta de aquí, se seguía manteniendo aquí una cierta política industrial. A partir de los años 90, eso da un salto masivo y se produce la integración de todas las industrias de un mismo grupo en grandes grupos corporativos que los centros de decisión los llevan a ciertos sitios, normalmente deslocalizados de los sitios de decisión. El que exista cada vez menos producción local incide en que cada vez haya menos gente dedicada a la industria en los diferentes países. Y tenemos que ser conscientes de que quienes han impulsado el consumo durante todos estos años han sido las clases medias generadas en los países industrializados. ¿Eso qué ha conllevado? Pues que inevitablemente, si se deslocaliza la producción y se cierran las plantas, automáticamente el consumo que impulsaba ese sector, esa clase media de las economías industriales, lo que provoca es que caiga drásticamente el consumo de esos productos. Y, en última instancia, ¿qué hacen las empresas? Dicen, bueno, todavía tenemos que ser más eficientes. Modernizamos el proceso productivo para incrementar la productividad. Siempre se ha dicho que hay que incrementar la productividad. ¿Cómo? Mejoramos, metemos nuevas máquinas. En última instancia, eso lo que ha provocado es que ahora mismo, a nivel planetario, hay una sobrecapacidad global de producir de todo. Hay sobrecapacidad de producir acero, hay sobrecapacidad de producir automóviles y hay sobrecapacidad de producir ollas a presión. ¿Veis un poco cuál es la dinámica que ha seguido la industria en manos de la economía capitalista? Bien, eso tiene ejemplos porque así mirado es muy árido, y toda crisis industrial tiene dos tipos de consecuencias. Una, un desempleo de larga duración. Eso es propio únicamente de las economías industrializadas, es decir, las economías agrícolas, si uno va a África, a América Latina, no encuentra un desempleo de larga duración porque no existe el empleo como tal concepto. Eso solo existe en las economías industrializadas. Y una segunda consecuencia es
que cuanto mayor es la escala de producción y más bienes y servicios producimos, más presión inducimos en los recursos energéticos por un lado y en los recursos materiales por otro. Y eso, en última instancia, provoca conflictos geopolíticos. No se ve muy bien, pero... Entonces, ¿cómo se crean las nuevas necesidades? Bueno, pues el sector de la automoción lo entendió muy rápido. En el momento en que Henry Ford pone en marcha la producción en cadena, automáticamente eso no ha cambiado en los últimos 60 o 70 años. La producción sigue siendo una producción en cadena, pero se producen más vehículos de los que se venderían normalmente. Entonces, ¿qué hace la industria? Se apoya en el marketing y en la publicidad para, en última instancia, que nos guste conducir. Porque es así, porque la publicidad es que nos guste conducir. Y si os fijáis aquí, tenemos en este esquema aparecen los porcentajes, el número de vehículos que existen en cada país por cada 1000 habitantes. Fijaos, que en Estados Unidos hay 800 vehículos por cada 1000 habitantes. Sin embargo, te encuentras zonas de África donde como mucho hay 100, incluso menos. En zonas de Asia donde hay 80 vehículos. Es decir, 10 veces más vehículos en Estados Unidos que en Asia. ¿Hay menos necesidades de movilidad, por ejemplo, en África o en América Latina? No. Lo que hay es que en los países industrializados tienes una enorme influencia del marketing y de la publicidad que te hace tener la necesidad de tener más de un vehículo. Pero la necesidad de movilidad yo diría que es al contrario. En los países donde tienes peores medios de transporte, de alguna manera deberías de tener más necesidad de un vehículo privado. Y sin embargo, si uno se fija en los fríos datos, no es así. Por lo tanto, la influencia del marketing y de la publicidad en la producción industrial es importante. Pero además, lo que ha hecho la economía capitalista es ir acortando cada vez más la vida de los productos. Productos que se fabricaban en los años 50, 60, incluso 70, lo sabéis por propia experiencia, duraban un montón, duraban décadas. Aquí tenemos los famosos vehículos en La Habana, en Cuba. Estos vehículos siguen hoy en día, después de 50, 60 años, lo que han hecho es repararlos, mantenerlos, cuidarlos. Sin embargo, esos vehículos no los ves ni en Estados Unidos ni en otros sitios. Lo que se ha ido haciendo es renovarlos con la estrategia del marketing y de la publicidad. Y qué decir, pues, por ejemplo, de la obsolescencia programada de los equipos electrónicos. Las televisiones cada vez duran menos. Las televisiones de los años 50 o 60 se acababa fundiendo una bombilla, le cambiaban la bombilla de atrás, tal, funciona. Ahora mismo, en el momento en que se te estropea la televisión, no tiene arreglo, no tienes que mirar. Y en otros casos te sigue funcionando, como en el caso de los móviles, pero lo que te lleva a la obsolescencia es el software. Es decir, como cada vez las aplicaciones necesitan más capacidad, necesitan más memoria, tienes que andar cambiando el móvil cada año, aunque el móvil siga funcionando. Y la realidad es que si miramos, casi todos hemos pasado por todos estos. Todos hemos tenido, casi todos, un modelo de cada. Y los móviles están desde los años 90, a finales de los 90. Quiere decir que en 15 años hemos ido cambiando todo el mundo de móvil, todos los años. Claro, cuando se empieza a incrementar la escala productiva y la economía capitalista utiliza la industria de forma cada vez más intensiva, se produce un fenómeno, y es que la industria es tanto más rentable cuanto más grande es. Y eso también lo sabemos por propia experiencia. Cuanto más grande es la industria, mayor capacidad de producción tiene. Esto en la industria del papel ha sido evidente. Guipúzcoa ha tenido un montón de papeleras. Lo que marca la diferencia en las papeleras es los cilindros de secado. El tamaño que tengan los cilindros de secado. Cuanto más largos son esos cilindros de secado, más producción de papel tienes. Tienes dos factores. Uno, la longitud del cilindro, y dos, la velocidad a la que giren los cilindros. Son los dos factores. Cuanto más grandes sean tus cilindros y más rápido giren, más papel produces. Y hagas lo que hagas, lo que marca que seas competitivo o no, son esos dos factores. Bueno, pues en Wisconsin, que es la zona papelera, una de las zonas papeleras de Estados Unidos, hicieron una comparación del último cilindro que había puesto la industria china, y era tan alto como la torre más alta de Chicago, en longitud, y en comparación, el cilindro más largo de la papelera más grande de Wisconsin era la mitad. No llegaba ni a la mitad, pero es que además la velocidad de giro era un 33% diferente. Es decir,
que cuanto más grandes son las fábricas que se han ido haciendo, automáticamente las demás han dejado de ser competitivas. Entonces, ¿por qué ha cerrado la industria del papel de Guipúzcoa en general? Porque se han ido haciendo otras fábricas mucho más grandes en otros sitios, mucho más competitivas desde el punto de vista de costes. Y todos sabemos que aquí Guipúzcoa tenía una papelera en cada cuenca, o más. En la cuenca de Loria tenía una papelera en cada pueblo. Y ha ido desapareciendo prácticamente todas. Simplemente por una cuestión de escala productiva. La escala productiva que tienen ahora mismo las papeleras finlandesas, que tienen además enormes bosques, hace totalmente inviable mantener en esas condiciones la industria papelera de Guipúzcoa, por ejemplo. O la mayor parte de ella. Luego veremos que no. Esta, por ejemplo, es una de las bobinas. Fijaos, este es el tamaño a la escala ser humano cilindro respecto a la que tiene ahora mismo una de las mayores plantas papeleras china. Fijaos cómo ha cambiado la escala en apenas 80 o 90 años. Es tremendo, pero es así. Entonces, la escala productiva es lo que marca en algunos sectores, por ejemplo, la competitividad. A medida que las plantas se fueron haciendo más grandes, una de las cosas que hicieron fue globalizar todas sus ventas en todo el mundo. Para eso tenían que tumbar las barreras comerciales. Y eso también lo ha vivido la industria de electrodomésticos guipuzcoana. Esta es las ventas en España de frigoríficos. Aquí tenemos la primera Balay, la segunda Fagor, la tercera es... La cuarta es Edesa, la tercera, no sé bien, la quinta... Bosch, eso es. Bien, al principio, en los años 60-70, había un montón de fábricas que eran, digamos, de capital español, misma Balay lo era, Fagor, Edesa, y había un montón más. A medida que se ha ido globalizando el mercado, por ejemplo, Fagor se ha quedado con el segundo y el tercero, pero si miramos, por ejemplo, las ventas de frigoríficos en el mercado estadounidense, nos encontramos con que las principales marcas, por ejemplo, Balay y Bosch pertenecen a Bosch Siemens, que es el quinto en Estados Unidos. Zanussi pertenece al grupo Electrolux, que es el tercero en Estados Unidos. Whirlpool, que es aquí el sexto o el séptimo, en Estados Unidos es el segundo. E Indesit, que aquí también ocupa el séptimo o octavo lugar, en Estados Unidos también se pasa la mesa. Claro, el mercado español de electrodomésticos abarca 44 millones de personas. El mercado estadounidense abarca 400 millones. Es decir, con solo un 10% de las ventas de Estados Unidos, la misma marca puede cubrir todo el mercado nacional español. ¿Me explico? Entonces, no hay manera de que Fagor Electrodomésticos pueda competir contra esos gigantes. No al menos en precio. O sea, es imposible que eso suceda. Imposible. ¿Por qué? Porque se han roto todas las barreras comerciales que había. No hay ninguna barrera a la importación de esos productos. ¿Vale? Viene dado de por sí. Podemos no saber por qué ha cerrado Fagor Electrodomésticos, seguramente habrá tenido una mala gestión financiera, etc. Pero las dinámicas productivas a nivel global le llevan a eso. Claro, entonces hablamos ya de deslocalización, porque el Grupo Mondragón tiene plantas en todo el mundo. Entonces podemos decir, el Grupo Mondragón deslocaliza. ArcelorMittal también tiene plantas en todo el mundo, también deslocaliza. ¿Qué diferencias hay entre los dos tipos de deslocalización? Si nos fijamos, Arcelor, como he dicho, tiene plantas en todo el mundo. La mayor parte, curiosamente, las tiene en Europa. O sea, no es que esté deslocalizado en detrimento de Europa, por así decirlo. Al revés, ArcelorMittal, su fuerte, porque fue la conjunción de Mittal y de Arcelor, está en Europa. Pero, por el otro lado, tenemos el Grupo Mondragón. El Grupo Mondragón también tiene un montón de plantas en todo el mundo. En todo el mundo. En todos los países. ¿Cuáles son las principales diferencias? La primera, el Grupo ArcelorMittal le pertenece a un solo señor. Un solo señor mayoritario. Es el accionista mayoritario. Mondragón Corporación Cooperativa le pertenece a todos los trabajadores. Una diferencia importante. Pero además, ArcelorMittal tiene su sede fiscal en un paraíso fiscal en Europa, que es Luxemburgo. Mientras que Mondragón tiene su sede fiscal en Guipúzcoa. Ya es una diferencia. No es que tampoco tenemos las tasas más altas
tercera diferencia. ArcelorMittal deslocaliza para reducir costes globales. Es decir, no hace diferenciación Arcelor entre deslocalizar una cosa u otra. Pone cada producción donde le es más barato. Sin embargo, el Grupo Mondragón lo que hace es deslocalizar aquella producción de menor valor añadido. Es decir, aquellas cosas que producirlas aquí en Euskadi le supondrían perder dinero, porque aquí en la mano de obra está más cara, pues Mondragón deslocaliza aquellos productos más baratos, por así decirlo, y mantiene los otros. Eso le permite mantener puestos de trabajo en los dos sitios. Y hay quien habla de deslocalización y de multilocalización, y que esa podría ser la diferencia entre los dos conceptos. ¿Veis cuál podría ser la diferencia? Pues, al final, el Grupo Mondragón también es cierto que se lleva plantas a otros países, pero que con los sueldos que se pagan aquí no podría producir esos productos de forma competitiva, lo que hace es llevárselos. Pero aún así, desde el punto de vista fiscal y de la filosofía de ambos dos grupos, obviamente hay una diferencia muy clara. Claro, cuando empiezan a caer el consumo local porque la gente se va a la calle, porque cierran las fábricas, cuando el sector, la clase media, no puede seguir consumiendo, ¿qué problemas hay? Pues hay un problema que se da en todas las economías, y es que a cada crisis industrial le sigue una crisis en el sector de la construcción. ¿Por qué? Porque la gente de la clase media que ahorraba dinero y se podía comprar un piso, en el momento en que se quedan en la calle, dejan de comprar esos pisos. Y se produce una crisis del sector de la construcción. Es muy importante, es muy interesante ver, en el 2013 el Washington Post hizo un mapa del mundo con las principales crisis inmobiliarias que se avecinaban. Es muy interesante verlo porque esto lo hizo en 2013 y entonces ya se avecinaba una crisis en China, una crisis en Australia, una posible crisis en Brasil, que ya se está dando, una crisis en Canadá, y eso que no mencionaba ni la crisis americana ni la crisis española, que fue el comienzo de la crisis financiera que vivimos ahora mismo. Pero es muy importante saber esto porque en 2013 ya se sabía que en China había una burbuja inmobiliaria y efectivamente en 2014 la burbuja estalló. Y al estallar la burbuja y dejar de construirse casas, hay que saber que esas casas se construyen fundamentalmente con acero corrugado, que es el que produce tanto Zumárraga como corrugados aquí. Entonces, no es casualidad que detrás de cada una de esas crisis, en el momento en que se une el sector del acero en la construcción, obviamente esas plantas acaben pasando dificultades. ¿Por qué? Porque en el momento en que todas las plantas que se dedicaban al acero corrugado en China dejan de construir, automáticamente todo ese acero lo exportan, ya veremos luego en qué condiciones, lo exportan y acaban hundiendo en el mercado mundial. Entonces, no es un problema esto de dumping de todo el acero chino. Fundamentalmente el acero que está saliendo es el acero más barato que se dedicaba a la construcción. ¿Vale? No es problema. Es importante. Bueno, claro, cuando cierran una planta, ¿qué suele pasar? ¿Qué suele pasar? Llega el empresario y dice, yo ya no voy a mantener esta planta abierta. Lo normal es que aparezca el gobierno vasco, alguna institución y busque un comprador. Eso es lo más habitual, ¿no? Lo vemos en los medios de comunicación, el comprador. El comprador normalmente suele ser un fondo de capital riesgo o un fondo de inversiones. ¿Qué busca el fondo de inversiones? Rentabilidad. Rentabilidad. ¿Y qué pasa? Que si un industrial no le ha sacado rentabilidad a una planta, ¿cómo se le va a sacar un fondo de capital riesgo? Pues cómo no. Cegasa es un ejemplo bien cercano. Cegasa ha estado en el concurso de acreedores. Vino un fondo de capital riesgo y puso el dinero y dijo, yo me lo llevo por el menor precio posible. Han estado año y medio hasta que se lo han dado. Al final se lo han dado. Serpa Capital. Es un fondo de capital riesgo español. Madrileño. ¿Qué hace Serpa Capital? Lo primero que hace es coger la empresa y dividirla en trozos. Divide en trozos, los más rentables los revende y los menos rentables los cierra. Punto. Serpa Capital ha cerrado ahora una reventa, digamos, de una empresa por la cual, una vez que la ha saneado y la ha vendido, ha conseguido el doble de lo que invirtió. Esto es lo que se llama un fondo buitre, porque el fondo buitre lo que hace es ir con el dinero a quien está en dificultades, a las empresas que están en concurso de acreedores, pone el dinero y cuando se me da el medio saneado, porque el concurso de acreedores significa que te perdonen parte de las deudas, automáticamente vuelves a recuperar.
Ahora mismo, Serpa Capital, si uno se mete en su página web, tiene dos líneas de negocio, la de pilas y la planta de manganeso, que es la segunda planta más importante de Europa de producción de manganeso, y sin embargo, de energía y luz no dice nada. Mal asunto. Si no dice nada, es que no va a hacer nada con energía y luz. Entonces, esa planta de energía y luz casi seguro cerrará y se dedicarán esos pabellones a otras cosas que luego veremos, por ejemplo, a inversión inmobiliaria, recalificación y construcción de viviendas. Y quien se va a forrar, quien se va a llevar el dinero, va a ser Serpa. Y esto funciona así. Esto funciona así, vosotros lo sabéis, yo lo sé y todo el mundo sabe que esta es la dinámica que sigue toda la industria vasca desde hace 30 o 40 años. ¿Me equivoco en algo? En general, no me equivoco en algo. Esto es así. ¿Vale? Nos queda un último tema, la sobrecapacidad global. Solo había un sector de la industria vasca que ha mejorado sus cifras durante la crisis, el sector de la máquina herramienta. El sector de la máquina herramienta, quitando el hoyo en el que se metió, como todo el mundo en la crisis, fijaros, en 2011, 2012, 2013 ha ido incrementando sus ventas de forma exponencial. ¿Por qué? ¿Para qué se utiliza más la máquina herramienta? Pues, como la palabra dice, es la herramienta para producir otras cosas. Entonces, cuando las empresas han visto que la vendían, lo que han hecho es modernizar sus sistemas productivos. ¿Cómo? Mejorando la maquinaria, haciéndose más productivos. Se les dice que hay que incrementar la productividad. Entonces, todas las empresas en todo el mundo, a lo largo y ancho del mundo, han ido comprando nueva máquina herramienta para ser más productivas. ¿Pero eso qué ha provocado? Bueno, y de hecho, ¿quién ha comprado en mayor medida? La automoción. El 36% de lo que se vendía era de la automoción. Y otro 23%, es decir, casi un 60%, era para la industria del acero o de la transformación del acero. Claro. Entonces, ¿eso significa que vendemos más coches? No. Producimos más coches y vendemos más. Pero fijaos que en los últimos 5 años, de media, cada año se han producido casi 2 millones de vehículos más en el mundo de los que se han vendido. En el mundo se han producido casi 2 millones más de vehículos de los que se han vendido. ¿Dónde está? Aquí. Este es el puerto de Valencia. Aquí y en otros sitios. Lo que se hace es, se almacenan y al cabo de unos años se achatarran y en el coche que vosotros compráis va incorporado el precio de los que no se han vendido. Pero es un enorme despilfarro de energía, materias primas, etc. Entonces, la industria del automóvil está bastante más castigada de lo que se dice. Pero sigue produciendo. Como sigue produciendo, nosotros le podremos seguir a nuestra consejera de industria y decir que la industria de la automoción va bien. Nosotros producimos componentes de automoción. Y nadie se preocupa de nada. Pero si uno mira las plantas productivas, se da cuenta que, por ejemplo, en el 2011, Renault en Francia estaba al 9% de su capacidad. Al 9% de su capacidad. La Nissan de Ávila estaba al 42%, es decir, no producía ni la mitad de lo que podía producir. Y no produciendo ni la mitad de lo que podía producir, a nivel mundial había un exceso de 2 millones de vehículos por año. A nivel mundial, Gran Bretaña estaba por encima del 80%, pero España estaba en el 60%, Francia por debajo, Italia todavía por debajo, y otros países mucho más. Brasil, por ejemplo, este año ha producido, este año pasado ha producido creo que un 23% menos de vehículos. Porque Brasil tenía esa burbuja que habéis visto, esa burbuja inmobiliaria, que en el momento en que se han producido menos vehículos, la burbuja estallaba. Entonces, al final, todo tiene una correlación. ¿Y qué se hace para evitar esto? Pues tenemos los famosos planes PIBE. El plan PIBE del gobierno español, curiosamente, el vehículo más vendido se fabrica en Rumanía. No se fabrica en España, se fabrica en Rumanía. Es decir, el dinero del gobierno, el plan PIBE, sirve para reactivar la planta de Rumanía. Luego, el siguiente sí es español, luego el tercero es francés, aquí hay otro francés, otro polaco, un alemán. ¿Veis un poco el sinsentido de las políticas industriales que se están llevando a cabo? Entonces, en esta situación, claro, las crisis tienen consecuencias. Fijaos, este es el desempleo de larga duración en Estados Unidos de más de 52 semanas. Es decir, gente que se pasa un año entero en desempleo. En los años 70, aquí veis el pico de la primera crisis, la crisis del petróleo.
Después, en los años 80, los americanos tuvieron una propia. Luego viene la de los años 90. Aquí la tenemos. No falla. Aquí tenemos la siguiente y aquí estamos ahora. Aquí están ahora, en Estados Unidos. Están, esto es en el 2011. Muy claro. No solamente se produce desempleo, se producen guerras. Esto es el número de guerras y batallas anuales que hay desde la Segunda Guerra Mundial hasta aquí. No falla. En la crisis del petróleo, conflictos geopolíticos con el petróleo. Estos son la guerra en el Medio Oriente en los años 80. Aquí tenemos la guerra del Golfo, la primera guerra del Golfo. Esta no es antes de la Segunda Guerra del Golfo. Es decir, estas cosas vienen una detrás de otra y son concatenaciones y consecuencias de una crisis a la que hay que hacer frente con unas medidas que son diferentes a las de vender más coches, sino que hay que reformar el sistema industrial. Entonces, nosotros tenemos un modelo industrial, los verdes, que es el que vamos a defender y que os voy a explicar, ahora lo explicará Flor. Partimos de que tenemos una industria que lo que busca es mayor beneficio. No es una industria que busque y que está dirigida por el libre mercado, con lo cual no tiene reglas, no tiene límites, que es contaminante y es insostenible, que consume más recursos de los que necesita y que utiliza a las personas como herramientas. Este texto no se va a ver muy bien. Nosotros queremos una industria que efectivamente nos permita fabricar aquellas cosas que se necesitan, claro, por supuesto, que además tenga unos mínimos principios éticos, que tenga un impacto ambiental el menor posible, que sea eficiente, sobre todo que sea eficiente, que si tiene que utilizar un kilo de acero lo utilice bien, si tiene que utilizar una tonelada de petróleo lo utilice bien, y sobre todo que genere beneficios a nivel social. Entonces, he hecho la primera parte de la charla, la parte difícil de masticar y de tragar, porque hay que reconocer que cuando uno no sabe esto y de repente le explican todo esto y se empieza a dar cuenta de cuál es el tamaño de la bola de nieve que venimos arrastrando en los años 60, 70 y antes, es difícil de tragar, pero hay salida y hay alternativas y hay posibilidades, y en eso estamos los verdes. En ningún momento nuestra idea es la de que haya que tirar la toalla, sino que hay posibilidades de conducir todo esto, pero sobre unas bases diferentes. Pues yo ahora dejo un rato a Flor, y solo un poco, porque luego acabamos de... Buenas, Archandeón. Bueno, entonces después de esta magnífica introducción que ha hecho Joserra, yo lo que os voy a contar sobre todo es lo que está pasando a nivel europeo. Pero para eso me imagino que estaría bien quizás empezar con algo que no se suele hacer mucho en esas charlas, es primero reconocer el trabajo que han realizado los trabajadores de la industria durante los últimos 100 años. Solemos olvidar justamente, y además es una parte de la crisis que tenemos ahora mismo, es el reconocimiento de esta labor efectuada durante esos años. Si tenemos ahora mismo todos esos bienes de consumo, aquí las sillas donde estamos sentados, es porque gente ha dejado sudor y labor durante años y años. Y esto lo tenemos que reconocer. También tenemos que reconocer que no podemos así dividir la sociedad de tal forma que estamos haciendo, donde estarían los buenos, que hacen servicios que no contaminan, y los malos, que están en la industria, que son los contaminadores. Pues no. Todo esto es un sistema de servicios que existen porque detrás tiene una base material muy fuerte que se encuentra en la industria pesada, por ejemplo, y también en la agricultura. Unos funcionan porque los otros existen. Y por tanto tenemos que dar respuestas globales a todos los sectores a la vez, que es un sistema complejo. Pero una vez que hemos dicho esto, que hemos reconocido el pasado, también tenemos que pensar en el futuro. Y en el futuro está marcado por dos cosas importantes a nivel estructural. Y eso lo voy a decir muy claro, que nos guste o no. Eso no es una cuestión ideológica, es una cuestión real. Por un lado está la cuestión económica, el sistema económico. No nos gusta, lo vamos a cambiar, seguro, pero nos va a costar unos cuantos años a conseguirlo. Y mientras no lo consigamos, hay unas reglas reales que se están dando a nivel mundial. Hay una limitación que se debe justamente a las reglas de la globalización. Eso vamos a ver que nos pone una limitación también para las industrias locales y tenemos que ser conscientes de lo que está pasando para poder reorientar justamente la industria local, vasca, española y europea. Y lo segundo son unas limitaciones que vamos a llamar ecológicas. Porque de nuevo, pensar que es posible un crecimiento infinito, un planeta finito, hay dos tipos de personas que lo piensan. Son los locos o los economistas.
Y claramente esto ya no es posible. Por tanto, con los recursos finitos tenemos que pensar en una industria que funcione justamente con recursos finitos. Y esto es el futuro. El pasado es el reconocimiento de la labor efectuada. Y el futuro pasa por reconocer que la ecología es fundamental y que es el futuro, de hecho, de la industria. Y esto, que se va a decir, pues se plasma también a nivel europeo, de hecho, en los marcos europeos, las directivas, la legislación que se está haciendo y también las grandes cumbres internacionales. Porque podemos empezar con lo segundo, con la ecología. ¿Qué ha pasado hace poco en París? Tuvimos la cumbre internacional sobre el cambio climático, ¿verdad? Y ahí se dijo claramente, el cambio climático es la gran lucha del siglo XXI. Y no lo decimos solo por decir así grandes palabras, no. Es que el cambio climático va a impactar directamente en nuestro bienestar, en nuestro empleo, en nuestra vida diaria y en el futuro de nuestros hijos y nuestras hijas. Ejemplos concretos, para que nos pongamos de acuerdo sobre las palabras. Cambio climático, ¿qué significa? Por ejemplo, a nivel productivo. Pues significa que dentro de pocos años van a ir desapareciendo los cultivos de olivo en Andalucía. Van a ir desapareciendo los cultivos de naranja en Valencia. Van a ir desapareciendo los cultivos de uva en La Rioja. Ojo, nos acercamos a Euskadi. Van a ir subiendo poco a poco el nivel del mar y el 70% de las playas de Guipúzcoa van a desaparecer. Pero la pregunta que vamos a hacer, ¿os podéis imaginar Andalucía sin olivos, Valencia sin naranjas, La Rioja sin vino y Zarauz sin playas? Esto es una cuestión económica, por supuesto. Es una cuestión de bienestar, es una cuestión de empleo y también es una cuestión de tradición, cultura, identidad. Por tanto, aquí tenemos que ser muy claros. El cambio climático está aquí y tenemos que jugar con esto. Nosotros tenemos que hacer lo máximo para disminuir las emisiones de CO2, para salir de las energías fósiles. Y eso es lo que ha dicho claramente el COP21, desde la Cumbre Internacional en París, que dijo que en 2050, eso se aplica a la Europa, tenemos que haber descarbonizado totalmente la economía. Entonces os podéis imaginar que esto tiene un impacto directo en la industria. Siendo la industria justamente, si cogemos las emisiones directas, el primer responsable, entre comillas, porque os he dicho que todo es un sistema, de las emisiones. Si veo la industria del acero, por ejemplo, la industria del vidrio, la industria papelera, la industria del cemento, pues estas son realmente los focos importantes donde tenemos empresas, actividades que son muy energívoras y muy intensivas en carbono. Entonces, el marco internacional y el marco europeo en torno al cambio climático va a afectar directamente a estas industrias. Poniendo un ejemplo muy claro, tenemos, por ejemplo, un comercio de emisiones de CO2 que se hace a nivel internacional, sobre todo a nivel europeo, donde tenemos un mercado europeo. Y ahí entran directamente, sobre todo, las grandes empresas y las grandes industrias, porque se reparten los derechos de emisiones. Cuanto menos derechos de emisiones se dan, por ejemplo, a las empresas, más presión tienen para cambiar. Y aquí hay una lucha muy importante, pero aquí tenemos que ser también bastante valientes, porque no solamente nos estamos jugando el futuro de la industria, sino todo el futuro de la vida digna en esta tierra. Por tanto, es importante pensar e imaginar que esas industrias van a tener que asumir cambios importantes para estar a la altura también del reto del cambio climático. Y ojo, repito, no solamente ellas, sino también los otros sectores, como el sector de servicio, porque no vale solamente pedir a unos que cambien y que los demás nos sigan, porque sigue detrás la demanda, por ejemplo, de otros sectores, que pueden ser los servicios, por ejemplo, que necesitan la industria del día a día. Si no cambian, por ejemplo, sus maneras de consumir o de producir, pues poco habrá servido, por ejemplo, poner presión sobre el sector industrial pesado. Pero esto va a ser una cosa muy importante, los derechos de emisiones de CO2 de las grandes industrias. Y aquí sabemos que tenemos que orientarnos hacia una industria que sea muy eficiente en nuestros recursos, de recursos naturales, muy eficiente en el uso de la energía y poco intensiva, o lo menos intensiva posible, en CO2 para poder cumplir justamente con los grandes objetivos que nos hemos marcado a nivel internacional. Pero eso no es todo. Luego en el europeo se está trabajando otra legislación, otra directiva.
que es bastante lógica, además que es bastante buena. Los verdes la hemos llevado, la hemos impulsado y estamos contentos con el objetivo y sobre todo las conclusiones que hemos sacado del Parlamento Europeo. Por ejemplo, se llama la economía circular y parte de una idea que es muy clara, que es de sentido común. Tenemos que cerrar los ciclos de producción y consumo. Tenemos que ser lo más eficiente posible en el uso de recursos naturales. Tenemos que saber ecodiseñar los productos y al mismo tiempo tenemos que, cuanto más se puede, emitir menos CO2 y generar mucho menos residuos. Y además, con los residuos que creamos, ¿qué tenemos que hacer? Reciclar y reutilizar. Y por eso se llama la economía circular, porque esto es un círculo. Lo que entra debe ser cuanto menos posible y lo que sale se tiene que reutilizar y reciclar cuantos más posible. Entonces, la directiva nos dice lo siguiente, a grandes rasgos. Nos dice que en 2050 tenemos que tener una economía totalmente sostenible. Y para esto tenemos que tener una mejoría de la eficiencia del 30% dentro de 15 años. Por supuesto, esto supone algo muy importante para la industria. Las industrias que no sean eficientes, al final, tampoco recibirán los fondos, porque detrás de cada directiva, de cada legislación europea, tenéis fondos para apoyar justamente a los buenos alumnos, cuando los malos alumnos serán castigados, de una forma bastante similar en la escuela. Pero aquí tenéis fondos importantes a nivel europeo, fondos sociales, fondos FEDER, por ejemplo, que son ayudas a las regiones, por ejemplo, o tenéis todos los fondos que están vinculados con el famoso plan Juncker, que sacó hace un par de años, diciendo que tenemos que poner capital público y capital privado justamente para relanzar la economía. Nosotros los verdes hemos insistido desde el principio. ¿Relanzar la economía? Sí, ¿por qué no? Pero con sentido común. Si vamos a relanzar la economía, tenemos que relanzar los sectores que valen la pena, los sectores que hacen sus deberes, los sectores que son sectores sostenibles, sectores que son sectores justos. Entonces, por ahí van a ir los tiros. Entonces la industria, sí o sí, tendrá que poder justamente entrar en este marco de una economía circular. De hecho, es lo que damos, y aquí tenéis un buen ejemplo que es un buen amigo de la Universidad del País Vasco, que es Roberto Bermejo, que siempre lo ha defendido en el País Vasco, que es la ecología industrial. No es nada nuevo, pero es una ecología que, repito, tiene sentido común. Cuanto más se utiliza, mejor, cuanto más se recupera, mejor. Pero luego tenemos, eso es más para la parte ecológica, el marco, es decir, la finitud del planeta, que tiene que entrar en la economía y la industria de una forma u otra. Y la otra parte es un poco diferente, es la parte económica. ¿Qué está pasando a nivel mundial? Porque realmente lo he dicho José, tenemos un pequeño problema, Tenemos una sobreproducción de muchos bienes de consumo y en general también de las materias primas que luego utilizamos para construcción o para otros sectores. Ha hecho, por ejemplo, José Ra, los automóviles, pero también el acero. El acero es un buen ejemplo, ahora mismo, de sobreproducción a nivel mundial. ¿Quién ahora mismo está inundando de acero en Estados Unidos y en Europa los mercados? China. Porque consigue inundar los mercados europeos de su acero barato. Básicamente porque las leyes ambientales, por ejemplo, o porque las normas sociales están muy por debajo de las nuestras en Europa. Es lo que se suele llamar, básicamente, el dumping. Dumping social, si hablamos de normas sociales, o dumping ambiental, si hablamos de normas ambientales. Y eso permite que una tonelada de acero que llega a Europa sea muy más baratita que la tonelada de acero que se está haciendo, por ejemplo, aquí en el País Vasco. ¿Solución? Pues sí, hay soluciones. Y aquí también es una lucha que tenemos que tener tanto a nivel económico, es decir, desde el tejido productivo, sino también en las instituciones. Es lo que estamos haciendo, por ejemplo, los valores europeos a nivel europeo. Y estamos diciendo a la Comisión Europea, y también en los Estados miembros, que tienen que presionar para decir lo mismo, que lo que necesitamos es poner barreras comerciales basadas en el derecho internacional del comercio, que dice que tenemos derecho a poder justamente aumentar el precio de los productos exportados basados justamente en reconocer que hay un dumping ambiental, un dumping social. Es decir, tampoco nos podemos pasar, poner mucho más caro los productos que vendéis y no porque son de fuera. No, es decir, reconocemos que tenéis derecho a exportar si queréis, pero por lo menos
reconociendo que nosotros tenemos normas muy por encima de las vuestras y vosotros tenéis que respetar también. Eso para poner, por lo menos, los productos a un mismo nivel de competencia. Y eso es muy importante ahora mismo, porque se está negociando a nivel mundial, se está negociando una cosa que es fundamental, que es el reconocimiento de China como economía de mercado dentro de la Organización Mundial de Comercio. Y aquí tenemos que aprovechar esto para decir a los chinos, ¿vale? Si queréis estar en esta fabulosa economía de mercado mundial, ¿por qué no? Pero por lo menos no olvidéis una cosa. Uno, que vayáis cambiando vuestras leyes a nivel local. Y segundo, que aceptéis que nosotros pongamos justamente unos aranceles que se correspondan al grupo alimentario y social que estáis haciendo en vuestro país. Y eso puede permitir justamente no salvar al 100%, pero por lo menos poner unos límites a los productos externos para que los productos autóctonos, en este caso los nuestros, producidos de mejor forma, en ese sentido, puedan sobrevivir en el mercado europeo e internacional. Y luego tenemos una cuarta cosa, que imagino habéis oído hablar bastante en los últimos tiempos, que se llama 4 letras en TTIP, ¿verdad? Eso suena, ¿eh? El TTIP es el Tratado de Comercio e Inversiones que se está negociando entre Europa y Estados Unidos. ¿Y esto qué supone el TTIP, básicamente? Bueno, primero se está negociando de forma totalmente opaca, ese es el primer problema que tenemos. Es decir, que nosotros como ciudadanos, como partidos políticos, los sindicatos, por ejemplo, los ONGs, tenemos muchísima dificultad para tener acceso a la información. Porque obviamente los que están detrás de este tratado, no es todavía, no está firmado, por supuesto, pero los que están detrás son las grandes corporaciones. Lo que supone que la mayoría de las reuniones que ha hecho la Comisión Europea desde el principio, 70% o más, son con las grandes multinacionales. Realmente, ¿qué está detrás de esto? Son ellas. Por eso decimos, y solemos decir, que el TTIP es como la constitución de las multinacionales a nivel internacional. Es bien evidente. También sabemos que el TTIP lo que va a hacer es ir en contra del empleo en Europa. El último estudio que tenemos nos habla de una pérdida de empleos de 600.000 puestos de trabajo. Por lo tanto, aquí estamos preguntando, pero realmente ¿a quién está sirviendo este tipo de tratado? Si realmente no va a favor, por ejemplo, de las personas que trabajan en el ámbito productivo. No sabemos. Pero luego, si miramos el tema de industria, aquí tenemos que ver por dónde nos lleva el TTIP. Porque el TTIP lo que intenta hacer, en este caso, es quitar los pocos aranceles que quedan, por ejemplo, entre Estados Unidos y la Unión Europea. Y además, cambiar las normas en ambas zonas del Atlántico para poder equiparar justamente esas normas sociales o ambientales. Pero ojo, cuando se equiparan normas entre dos zonas de este tipo, no se suelen equiparar al alza. Con esos tratados, además, eso lo sabemos por experiencia, por desgracia, de todos los tratados de comercio e inversiones que se han dado en el mundo. Cuando se equiparan o se ponen reglas para equiparar de cara al futuro, lo que se suele hacer es tirar hacia abajo. La regulación laboral, por ejemplo, el derecho ambiental, el derecho cultural, la propiedad intelectual, pues seguir así. Entonces, ¿qué va a pasar al final? Porque claramente para la industria, que sea del acero, del cemento, del vidrio, de la papelera, vamos a tener una competencia a ultranza, feroz, justamente, entre la industria americana y la industria europea, donde los que más van a ganar en esta carrera, esta vida hacia adelante, son los que menos respetan justamente los derechos laborales y ambientales. Lo cual es lógico. Cuanto menos se respeta, por ejemplo, cuanto más se explota un trabajador, cuanto más se explota la naturaleza, más barato es el precio. Más barato es ese precio y más fácil se va a vender en el mercado. Por lo tanto, ¿qué hace el TTIP? Bajar lo que son los derechos, bajar la calidad que tenemos y tremendamente empujar a otra crisis el sector industrial. Y además, cuando decimos crisis, por supuesto, decimos mala calidad de los productos, decimos consecuencias ambientales graves porque no respetamos el derecho ambiental y además también, como decía José antes, un paro de larga duración muy importante. Entonces, ahí tenemos que ser clarísimo. El TTIP es un peligro social, es un peligro ecológico, es un peligro democrático, lo cual supone que tenemos que oponernos de forma muy, pero muy clara al TTIP. Y por ejemplo, en Euskadi, para hacerlo, tenéis una plataforma, la plataforma anti-TTIP de Euskadi Herria. Pues es un buen método justamente. Pero también se puede hacer, por ejemplo, en los ayuntamientos. Los ayuntamientos se pueden declarar
planteamiento anti-TTIP para mandar un mensaje a la Comisión Europea, a los Estados miembros que también lo negocian, diciendo nosotros no queremos este modelo, porque es un modelo energivoro, es un modelo muy peligroso para la gente que trabaja, es un modelo peligroso para el futuro. Se llama una huida hacia delante. Por tanto, si decimos que tenemos estos dos tipos de limitaciones, limitaciones ecológicas, nosotros como verdes las conocemos perfectamente porque pensamos que tenemos que vivir de forma sostenible, y además que tenemos un marco global muy complicado a nivel económico, también tenemos que dar respuestas, porque decir no al TTIP, eso no nos da una perspectiva del futuro, eso es un no, aquí nos hemos quedado. Pero aquí tenemos que decir para qué estamos luchando o qué queremos conseguir. Y todo lo que vemos, o el concepto que utilizamos, es la transición ecológica de la economía. Y en particular en este caso, es la transición ecológica de la industria. ¿Qué significa esto? Significa, por un lado, que tenemos que trabajar sobre el sector productivo, con dos orientaciones básicas. Primero, reconocer que ahora mismo estamos produciendo demasiado. Es duro decirlo, hay que decirlo de forma muy clara. Si producimos demasiado, esto supone que tenemos que ajustar realmente esta producción a las necesidades reales que tenemos ahora mismo en el país o en Europa. Lo cual supone bajar la producción. Y si bajamos la producción, supone también reconocer que seguramente habrá menos necesidad de puestos de trabajo en esos sectores. Porque si decimos lo contrario, si vamos defendiendo todos los puestos de trabajo en contra de la realidad económica y ecológica a nivel mundial, vamos a crear frustración, porque esto no puede funcionar. Por tanto, el número ecológico sostenible y justo supone tener una menor actividad industrial, pero sigue teniendo una actividad industrial de mejor calidad, de mejor sostenibilidad, sobre todo, con puestos de trabajo con mucha calidad también. Pero al mismo tiempo, como reconocemos que aquí va a haber un cambio de modelo productivo, que hay personas que van a seguir trabajando en la industria, pero otras seguramente van a necesitar otros tipos de trabajo, aquí tenemos que decir dónde se van a crear los nuevos trabajos del futuro. Porque las personas que ya no trabajarán, por ejemplo, en el sector industrial, tendrán que tener otro tipo de empleo. Y aquí, eso es la buena noticia de esto, es que hay mucho más puestos de trabajo en los sectores que llamamos verdes que en los sectores marrones. Un sector marrón es un sector que es muy intensivo en energía, muy intensivo en carbón, muy intensivo en capital. Pero el sector verde es al revés. Es un sector que es muy poco intensivo en energía, que es muy poco intensivo en carbón y al mismo tiempo es muy intensivo en mano de obra. Lo cual es lógico, porque menos energía fósil que se utiliza supone más mano de obra. Y aquí solo tengo unos ejemplos para que veáis por dónde podemos tirar. Primero, por supuesto, digámoslo claro, hay puestos de trabajo que se pueden crear en la industria también. Por ejemplo, en torno al reciclaje, al reuso, reciclaje en general, en mejorar los procesos para la eficiencia energética, pues aquí tenemos puestos de trabajo. Pero al mismo tiempo también tenemos puestos de trabajo en otros sectores, a muy corto plazo. Por ejemplo, rehabilitación de edificios, rehabilitación de viviendas. El sector más castigado en la crisis, por ejemplo, en España ha sido la construcción. Y donde más puestos de trabajo se puede crear desde la ecología es rehabilitar los edificios. Aislar, por ejemplo, aislar edificios. Además, eso supone a su vez pues, ahorrar muchísima energía. También para los lugares más modestos que no pueden pagar la factura al final. Pero también tenemos otros sectores. Agricultura ecológica, movilidad sostenible, por ejemplo, energías renovables. Para que eso veáis una idea con las energías renovables, ahora mismo en el carbón y la nuclear tenemos unos 70.000 empleos directos e indirectos en toda España. Solo con las renovables, con un 30% de energía renovable dentro de pocos años en España, podríamos crear 300.000 empleos. Entonces, claro, ahora cómo hacemos esta comparación macroeconómica, tenemos que decir una cosa clara. ¿Quién ha destruido empleo a punta pala en los últimos 40 años? Son los que nos gobiernan ahora mismo. ¿Quién puede crear empleo de calidad y sostenible de cara al futuro? Claramente es la gente que dice que tenemos que cambiar ahora mismo el cambio de modelo productivo hacia uno que sea justo y sostenible a la vez, hacia los sectores verdes. Entonces, de aquí puede ser una idea que es muy clara. La ecología es el futuro del empleo. La ecología es el futuro de la industria. Pero además tenemos que decir otra cosa.
porque esta parte de la transición toca más bien el sector productivo. Y también tenemos que pensar justamente el sector del consumo, porque si queremos también que esos compañeros que ahora mismo están en la industria puedan entender esto, otros también tienen que hacer esfuerzos. Eso supone también repensar por qué estamos consumiendo, qué tipo de cosas estamos consumiendo. Porque si vamos a decir que tenemos que ser más eficientes, más sostenibles en la industria y crear menos bienes que no sirven para nada, pues por supuesto supone que al final haya menos demanda de bienes insostenibles y que no sean útiles ni en el ecológico ni en el social. Entonces eso supone también una gestión de la demanda muy importante. Eso supone también que hablemos de forma democrática a nivel local, a nivel vasco, a nivel español y europeo sobre el tipo de necesidad que tenemos. ¿Qué es una buena vida en el siglo XXI? ¿Qué necesitamos para ser personas felices en el siglo XXI? Eso es introducir ya un nuevo concepto en la economía, que es la felicidad, o por lo menos el buen vivir, hacia dónde queremos ir. Eso es fundamental. Y eso introduce además una cuestión básica, que es la cuestión de la democracia. La economía es una cuestión democrática. Democrática a todos los niveles. Democrática para decidir el tipo de necesidad que tenemos, el tipo de trabajo que debemos hacer para conseguir alcanzar estas necesidades, cómo repartimos los trabajos. Primero, repartir los trabajos productivos, porque claramente también una idea fundamental para crear empleo sin tener más impacto ambiental es repartiendo el trabajo productivo realmente existente. Por ejemplo, en la industria se puede hacer perfectamente, se puede hacer en otros sectores también. Pasar menos tiempo en trabajo productivo a pasar más tiempo en otro tipo de trabajos y, por ejemplo, repartir mucho mejor el trabajo reproductivo, que hasta el momento, sobre todo, ha sido ejercido por las mujeres. Entonces, esta cuestión democrática también la tenemos que extender. Tenemos que volver a ponerla en el centro también de las empresas, otra vez. De dos maneras se puede hacer. Bien creando nuevas empresas, por ejemplo, que son las típicas cooperativas. Tenemos un buen ejemplo, ¿no? En Euskadi, Mondragón, con sus aciertos, con sus fallos, pero ponemos una idea que es muy interesante desde el principio, que la empresa la tiene, la controla sus socios. Esta idea está moviendo con mucha fuerza ahora mismo. Por ejemplo, con todas las nuevas cooperativas que se están creando. Tenéis muchísimas, muchísimas muy interesantes. Dos ejemplos que seguramente ya conocéis. Goyener, una cooperativa de energía, que dice dos cosas. Tenemos que producir energía con energías renovables y además tenemos que aprender nosotros mismos a bajar el consumo energético. Las dos facetas, las dos caras de la ecología política. O, por ejemplo, tenéis otro que es la cooperativa FIARE. ¿FIARE os suena? FIARE es una cooperativa ética de la banca. Es decir, personas que dicen, pues a sus socios, además nacen en Bilbao, y gente que dice, yo, dinero que tengo, los ahorros que tengo, voy a poner solamente en proyectos que van a crear utilidad social y ecológica. Solo. En proyectos locales, además. En proyectos de gente que conocemos. De gente que va a crear realmente valor añadido a nivel local y además de cara al futuro. Estos son buenos ejemplos. Pero al mismo tiempo no tenemos que olvidar que ya existen grandes empresas o empresas. Y también esas empresas tenemos que volver a poner la democracia en el centro. Reequilibrar, por supuesto, la correlación de fuerzas entre capital y trabajo, eso no ha cambiado. Y al mismo tiempo volver a poner democracia para que seamos las personas, y no solo los trabajadores, sino las personas como sociedad, que decidamos el sentido de la producción y del trabajo. Volver a poner política en la economía, en el fondo. No se trata de otra cosa, política y democracia. Entonces, estas son las propuestas que tenemos. Y como veis, lo vemos primero con mucho realismo. Realismo económico y realismo ecológico. Y al mismo tiempo, con una voluntad de cambio que es clarísima. Vamos a cambiar las cosas reconociendo el trabajo que han hecho los trabajadores en los últimos 100 años del sector industrial y al mismo tiempo vamos a decir la verdad. Es que la verdad es que también el sector industrial tiene que cambiar. ¿Va a subsistir? Sí, porque necesitamos acero, porque necesitamos papel, porque necesitamos cemento. Pero al mismo tiempo va a subsistir y va a evolucionar hacia otra cosa.
Y esa otra cosa es una industria dentro del mundo sostenible, una industria que sea mucho más sostenible, mucho más eficiente y además mucho más reconocida hacia la gente que trabaja dentro. Y los que no se han podido quedar dentro de esta industria tendrán otros tipos de empleos de calidad y sostenibles. Porque lo importante es que al final todos los empleos que tengamos crean utilidad social y ecológica para las personas en el presente y para la gente y el planeta en el futuro. Espero que Yo voy a acabar la charla bajando el discurso de Floren al ámbito vasco. Es decir, evidentemente los principios que ha dicho Floren son los que vamos a tener que poner en marcha no solamente en Europa, sino a nivel mundial. Pero hay una cuestión fundamental, y es que en el día a día la industria vasca sigue teniendo problemas, como lo estamos viendo estos días, y tenemos que dar soluciones que concreten todo este discurso. Entonces, yo voy a ir dando ejemplos, igual que antes, de determinados sectores industriales y de qué cosas pueden o deben incluso hacer. Y además me voy a atrever a criticar al partido del gobierno, porque tú has habido una cosa que más dicho. Y es que, por ejemplo, en el asunto del dumping chino, el PNV ha ido corriendo a Europa a quejarse por el dumping chino y, sin embargo, su eurodiputada en el Parlamento Europeo defiende el TTIP. Y claro, es que eso es incompatible, porque ahora mismo el dumping chino es el ejemplo de todos los dumping que nos va a traer el TTIP. El TTIP nos va a traer dumping en otros muchos sectores, y este el primero. Entonces, no es congruente, y ahora vamos a ver en diferentes políticas, lo que está haciendo el gobierno vasco en materia de política industrial. Dicen que tiene una política industrial y realmente lo que tienen es una ensalada de medidas improvisadas y hechas a todo correr que no están ayudando a la industria vasca. Por ejemplo, vamos a tener que regular los flujos financieros. Aquí hay mucha gente, sobre todo en Vizcaya, por ejemplo, que tiene sus pensiones en Kutxabank, y tiene un fondo de más que pensiones. Yo en el 2008 hice un estudio de dónde iba el dinero de las que pensiones. Bueno, pues una parte del dinero, el 70% lo tenían en un fondo de inversiones que se llamaba BBK Capital Partners, que a su vez tenía un 24% en otro fondo de inversiones de un grupo que se llamaba Lixor, y otro francés, con sede en París, y otro SGAM, con sede en Londres. 24 y 28%. Bueno, a su vez, Lixor y SGAM invertían, que eran de Société Générale, invertían en otro fondo, en Estados Unidos, que ese ya era mucho más grande. Era un fondo de Invesco Power Systems, que ese tenía 600.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué problema tenemos ahora mismo con los flujos financieros? Nosotros, si tenemos las pensiones en BBK, le vamos a pedir a BBK que nos dé un 1%. Más o menos, le vamos a pedir un 1% porque es lo que creemos que nos merecemos. BBK le va a pedir a su fondo de inversiones como mínimo un 2 o un 3. El fondo de pensiones de BBK le va a pedir a Société Générale un 4 o un 5. Y Société Générale le va a pedir a Invesco un 6 o un 7, como mínimo. ¿Y qué va a hacer Invesco? ¿De dónde saca un 6 o un 7% de 600.000 millones de dólares? Pues una de las posibilidades que puede tener Invesco perfectamente es invertir en un fondo de capital riesgo, como Serpa Capital, que se dedique a trocear empresas como Cegasa. Y es probable, fijaos, que haya gente en Cegasa que ahora mismo esté teniendo su pensión ahorrada en su cuenta. ¿Me explico? Porque eso está sucediendo ahora mismo. Regular los flujos financieros, y luego Flor nos puede explicar mucho mejor, implica, por ejemplo, poner una tasa, la tasa Tobin que se ha llamado, a todos estos flujos que hoy invierten aquí y mañana invierten allá para conseguir un 10 o un 15 o un 20% de rentabilidad que al final va contra las personas. Y esto que yo en su momento lo hice, ¿vale para Serpa Capital o vale para otros muchos? Porque yo no sé si Serpa Capital está invertido en Invesco. Lo lógico es que no lo esté, pero habrá otro que sí lo esté. El fondo que ha invertido en Panrico, porque Panrico ha sido un ejemplo muy claro, Panrico ha sido invertido por un fondo buitre de capital riesgo,
que posiblemente vendrá de este o de otros fondos de inversión. Y ahora mismo los flujos financieros están funcionando así. Entonces ya lo ha dicho Fran, o bien necesitamos una banca pública y el gobierno no está poniendo los medios para que tengamos una banca pública que pueda financiar a nuestras empresas, en lugar de que tengan que ir a un fondo de capital de riesgo, o bien tenemos herramientas de financiación ética que nos permiten tener los capitales, porque ahora mismo lo primero que hace siempre la consejera de Industria es presumir de que estamos arrastrando inversión extranjera, o de que estamos atrayendo inversión extranjera. Pero es que no toda la inversión extranjera es inversión industrial, mucha es inversión especulativa. Claro, cuando das entrada en una industria a la inversión especulativa, estás perdido, porque la inversión especulativa quiere su porcentaje, quiere su beneficio mínimo. Y eso es así. Entonces, el PNV no hace más que presumir de inversión extranjera, y cuando luego llega la inversión extranjera y trocea tu empresa y la vende, entonces dice, es que claro, nosotros no podemos hacer nada sin el mercado si le has dejado entrar tú. Si muchas veces has negociado tú con ellos para que se hagan cargo de la empresa. ¿Entendéis? Otra cuestión, y está ya la comentó Flor, es que tendremos que regular el comercio mundial, tanto de emisiones de CO2 como el dumping que ahora mismo se está produciendo en las diferentes regiones del mundo. No me voy a detener demasiado en esto, pero hay que hacerlo. Hay que invertir en I+D. Y es otra de las cosas en las que está presumiendo el gobierno. Nosotros invertimos en I+D. Mentira. Mentira. Fijaos. ¿A dónde se va a ir la producción mexicana? ¿Me puede decir alguien? No, a Asturias. Lo habéis oído, Asturias. ¿A Avilés o a Gijón? Vale. Arcelor tiene una planta, tiene plantas en Avilés y en Gijón. ¿Qué es invertir en I+D? Arcelor produce ahí acero corrugado, pero desde los años 90 también producen raíles de ferrocarril. Los producen desde los años 90. Los raíles de ferrocarril, en las aplicaciones más modernas, tienen dificultades. Los trenes de alta velocidad, para poder ir tan rápido sobre esos raíles, la cabeza, el cabezal de ese raíl tiene que estar endurecido, porque si no, se deforma. Y si se deforma, se acaba deteriorando y hay muchas posibilidades de accidente. Y eso vale tanto para los trenes de alta velocidad como para los trenes de mercancías muy pesados, que por ejemplo tengan que hacer curvas muy pronunciadas. Entonces, existe una tecnología para permitir fabricar raíles de cabeza endurecida que hasta ahora solo había una planta en todo el mundo, era en Estados Unidos. Bien, pues en Asturias han puesto y es la segunda en el mundo. Entonces, esa planta ha costado 25 millones de euros, exclusivamente el diseño y la puesta en servicio. ¿Creéis vosotros que no merecía Zumárraga 25 millones de euros para poner esa mejora productiva, por ejemplo? 25 millones de euros. Y le han convertido en la segunda planta del mundo. Pero eso tiene trampa. Porque eso no sale de la noche a la mañana. A mí me ha cabreado mucho ayer oír a la consejera de Industria decir que van a poner un plan ahora de mejoras en Zumárraga. No, si queréis lo podéis leer en el periódico, salía ayer. De mejoras en Zumárraga, mejoras productivas para diversificar sector, para diversificar productos. Eso no se hace de la noche a la mañana. En Asturias, en Avilés, este sector de I+D empezó en el 2007, cuando llegó Vital a Asturias, que por cierto, Vital ha visitado 2 veces Asturias, pero ninguna del País Vasco. Y a lo mejor el gobierno vasco también tiene una responsabilidad de no haberle invitado, porque cuando fue a Asturias firmó un contrato de 100 millones de euros por el cual el Principado ponía 50 millones y él otros 50 para crear la sección de I+D de Arcelor en España. ¿Y dónde la puso? Pues en Asturias. Y esa sección de I+D es la que luego ha diseñado todo esto. Pero claro, en 2007 hubo que poner 50 millones de euros más. Y en el 2014 otros 40 millones de euros a medias para mejorar todavía esa sección. Claro, las inversiones que tiene comprometidas Vital en Asturias son de 600 millones de euros. Porque tiene toda una sección de I+D trabajando para mejorar esa planta. ¿Y qué planta va a cerrar si tiene dudas? ¿Las de Asturias o las de aquí? Obviamente. Y esto no se hace de la noche a la mañana. Y no puede la consejera de Industria decir anteayer que ya se ha reunido y que en los próximos 6 meses van a intentar poner en marcha. No, eso no se puede hacer así.
Eso es una política industrial. Aquí, en Asturias, hay también listos. Nosotros no. Y es muy difícil ahora mismo levantar la planta de Zumárraga, no por su situación actual, sino porque su viabilidad hacia el futuro está muy comprometida porque no han hecho mejoras en ella en años y años y años. Y esto es una política de I+D. Esto es una política de I+D. La política de I+D empieza 8 años antes de que se hagan las inversiones. Y lo otro es improvisación, que es lo que está viendo. Por ejemplo. Pero también las empresas van a tener que innovar y adaptarse. Infinay Cadenas, por ejemplo, es una empresa que trabajaba mucho para el sector petrolífero. Hacía cadenas. ¿Para qué sirven las cadenas en las plataformas petrolíferas? Para anclarlas en fondo. Bien. La ventaja competitiva de Infinay es que después de muchos esfuerzos consiguió hacer la cadena más grande del mundo. Tenía una competición con una empresa sueca a ver quién hacía las cadenas más grandes del mundo. Y ganó Infinay. Y según ganó, compró la empresa sueca. Porque eso es algo que estamos acostumbrados a que nos hagan a nosotros, pero en esta ocasión lo hicieron ellos. Pero claro, por mucho que Vicinay fuera la que hiciera las mejores cadenas, tenemos un sector petrolífero donde el petróleo cada vez hay que buscarlo en aguas más profundas. Fijaos, estos son Petrobras, esto es un esquema hecho en la Universidad de São Paulo sobre las prospecciones Petrobras, que en el año 77 perforaban a 100 metros y en el año 2003 ya perforaban a 2000 metros. Entonces, tarde o temprano no va a haber posibilidad de seguir perforando el petróleo tan profundo. Ya técnicamente va a ser imposible. Entonces, ¿a qué se empieza a dedicar Vicinay ahora? ¿A qué se puede dedicar? Pues a anclar los molinos eólicos en el mar. Es lo mismo, es lo mismo. Lo único que hace es cambiar un sector por otro. Un sector insostenible y que, como ha dicho Flo antes, se acaba sí o sí, por otro sector que puede no acabarse, que depende de que tengamos inversiones en renovables. Pero la empresa es la misma y va a seguir siendo la líder mundial. Pero hay que innovar y adaptarse a las circunstancias. El sector del automóvil hay que reinventarlo, no queda otra, porque ya hemos visto que es un sector que, si sigue por este camino, tarde o temprano tendrá un descenso de mano de obra y tendrá un cierre de plantas. Sí, hay que empezar a hacer vehículos más eficientes y no contaminantes, vehículos eléctricos, pero también vehículos más aerodinámicos. Fijaos en este vehículo, salió hace 3 o 4 años, ¿cómo no se le había ocurrido a nadie? Este vehículo, con este morro achatado, con este morro en punta, consume un 50% menos de combustible. Y nadie hasta ahora había pensado que en el puesto de conductor solo cabe uno. Solo hace falta uno. Entonces, este vehículo va en ese sentido y ahorra muchísimo más combustible. Pero eso hay que inventarlo. Lo mismo que habrá que inventar usos del automóvil compartidos, por ejemplo, esta planta que hay de compartición de coches en Ataun, en Guipúzcoa. Esta planta es pública, los vehículos son públicos. Son vehículos eléctricos que los habitantes de Ataun cogen, bajan a hacer los recados, suben y vuelven a dejar. No necesitamos un vehículo por cada uno, lo ha dicho Flores antes. Tenemos que adaptar nuestras necesidades a la realidad. Y el sector del automóvil se tendrá que adaptar a la nueva realidad de la movilidad. Y es curioso, porque aquí sí que tenemos un centro de I+D para el sector del automóvil, que es el AIC de Amorebieta. No está haciendo nada de eso. Se está dedicando a ver si podemos hacer las puertas de plástico en vez de metal, o a ver si podemos hacer el salpicadero más grande y más pequeño. No están haciendo nada de cada futuro. Se metieron en el sector del vehículo eléctrico y con el pelotazo que dieron los socios del PNV, que se ganaron 80 millones crudos, ahí se acabó todo. Y no se está haciendo nada. Pero no tenemos que perdernos en el sector del automóvil. El sector del automóvil es importante, pero en Euskadi hay otros sectores de movilidad todavía más importantes que el automóvil. Tenemos a la CAF, por ejemplo. Tenemos a Talgo. Tenemos a Ibiza, que es una empresa que va a abrir otra planta productiva. Y tenemos a Orbea, por ejemplo, que ahora mismo fabrica pocas bicicletas aquí, la está fabricando en China. Pero si tuviera aquí más demanda, podría traer parte de la producción. Lo que hace falta es que el sector del transporte público y no motorizado haya alguien que lo dinamice. Y esa es la iniciativa pública, la inversión pública. Hay que invertir en transporte público. Local. Y claro, si hablamos de invertir en sectores sostenibles, podemos hablar de las energías renovables. Tenemos sectores
las renovables importantes? ¿Se os ocurre alguna? Gamesa, era una industria vasca. Huasco, era otra industria vasca. Gamesa se dedicaba al sector de la energía eólica, Huasco empezó con la cogeneración, pero luego se pasó y creó una sección de Huasco Solar. Bien, ahora mismo estas empresas, siendo poco, eran lo suficiente como para que un tal Obama inaugurase sus empresas, sus plantas cuando se ponían en Estados Unidos. Un tal Obama. Bueno, pues esas empresas, después de la política energética del PP, que la ha apoyado el PNV durante los últimos 4 años, ahora mismo Gamesa ha sido comprada por Siemens y Huasco ha sido comprada por Dresser-Rand, que también es de Siemens. ¿Y por qué Siemens? Porque Siemens es Alemania. Y Alemania sí tiene una política industrial. Y una de las políticas industriales de Alemania es que ahora mismo, comprando a Gamesa, Siemens se convierte en el mayor productor de energía eólica de Europa, por delante de Vestas, y muy cerca de ser el primero del mundo junto a General Electric. Y Alemania sí tiene claro que se tiene que hacer con la energía eólica. Porque es estratégico. Y para nosotros no. Para nosotros no. Podemos permitirnos que se venda, por ejemplo. Y la energía eólica, por ejemplo, las plantas se ponen donde se ponen los molinos, no los italianos. Navarra creó, lo estuvimos calculando Fran y yo, 10.000 puestos de trabajo en las renovables, porque entre Aragón y Navarra se pusieron un montón de plantas eólicas. Cuando se cortaron las subvenciones a las renovables, hemos calculado que se perdieron al menos 5.000 empleos en Navarra de las renovables. Y las plantas de Gamesa, Iberdrola se las está llevando a Escocia, porque es en Escocia donde está poniendo los molinos en el mar. Y se está llevando las plantas de ensamblaje allí. Y esas plantas no van a estar aquí porque seamos nosotros los mejores. Estarán aquí si invertimos en renovables. Si no, no. Se irán como se está yendo. Y Gamesa está permanentemente en conflicto porque es que aquí no hay un molino. Cuando digo aquí me refiero al Estados Unidos. Y claro, entonces tenemos que hablar del sistema energético. Porque como muy bien ha dicho Florent, el problema del despilfarro de energía no es de la industria, es de toda la sociedad. Es de toda la sociedad. Pero sí es cierto que necesitamos un sistema de energía limpia y descentralizada que permita a la industria tener la cantidad de energía mínima que necesite y al resto de la sociedad igualmente. Y claro, siempre se dice, es que las tarifas eléctricas para la industria son muy caras. Bien, un sistema descentralizado sería aquel donde todo el mundo pudiera producir energía renovable. Eso es lo que defendemos los verdes. Y nos dicen, no, es muy caro, porque las renovables son muy caras. Vemos el precio de la tarifa eléctrica industrial sin impuestos. La más alta es la de España. ¿Es por las renovables? Aquí está Alemania. Alemania ahora mismo tiene unas primas a las renovables mucho mayores que las españolas. Mucho mayores que las españolas. Alemania paga las renovables más que las españolas. ¿Cuál es la diferencia de Alemania? Pues que Alemania ahora mismo, a quien le paga las primas por producir, no es a 4 empresas grandes como aquí en España. Es que la energía solar en Alemania, la mitad está en manos de individuos, otro 11% está en manos de agricultores, y ya tenemos más del 50%. Otra buena parte está en manos de las autoridades regionales, otras en manos de los bancos, otro 10% en manos de la industria, es decir, todo el mundo produce energía solar en Alemania, todo el mundo. Y se les pagan primas, claro que sí, pero tienen un sistema donde no hay 4 empresas que lo controlen todo como en España. Nosotros estamos defendiendo a los verdes de toda la vida, pero tampoco tenemos un éxito. Entonces, no es verdad que las renovables sean más caras. Alemania ahora mismo produce en energía solar, ni siquiera estoy hablando de eólica, el 25% de la electricidad que necesita. El 25%. El sol en Alemania. Que fijaos cuánto sol tiene Alemania en comparación. Tenemos que usar la energía de forma eficiente, por supuesto. Fijaos, tenemos una refinería de petróleo que supuestamente tiene toda la energía que tiene, ¿no? Porque para eso compra petróleo. ¿Pero qué problema tiene? Que todas las refinerías se basan en lo siguiente. Tú compras un barril de petróleo, lo refinas, lo divides en productos y lo vendes. Y la diferencia entre esto y esto es el margen de refino, que se llama. Es en el margen comercial que te queda, el margen de refino. Bien, el margen de refino, en Petronor,
está bajando drásticamente. En 2014 se ha recuperado un poco, pero prácticamente se redujo en solo un año prácticamente a la mitad. ¿Por qué? Porque el petróleo que queda en el mundo cada vez es peor, de calidad. Y del petróleo total que se mete en la refinería, lo que se saca en gasoil y gasolina, en 2012 era el 86%, en 2013 el 75% y en 2014 el 65%. Eso significa que en el momento en que el precio del crudo sea muy alto, tú no lo puedes compensar en precios de gasoil y gasolina, y por lo tanto tu margen comercial se va al carajo. Entonces, lo único que le queda a Petronor es que la energía que necesita para hacer todo esto refino, utilizar lo menos posible, ser eficiente. Bien, pues dentro de las diferentes refinerías que hay a nivel mundial, las refinerías de Asia dedicadas a la exportación son más eficientes que Petronor. Y si Petronor no baja su nivel de eficiencia, que ahora mismo está por aquí, no lo baja al nivel de las refinerías asiáticas, tarde o temprano lo que van a hacer las refinerías asiáticas es traernos sus gasolinas y sus gasoil. Y en la refinería de Petronor no podrá seguir sobreviviendo. Petronor tiene 900 empleados directos y otros 2.000 creo que son indirectos. Y eso es importante. Tenemos que añadir valor a los recursos propios, y con esto ya voy a acabar. Fijaos, el sector del papel y la madera. Ahora mismo, para producir papel, ¿qué materias primas necesitamos? Madera. Lo normal es que pensemos que necesitamos madera. Y sin embargo, aquí en Rentería tenéis una papelera que utiliza papel reciclado. La presa no utiliza madera, utiliza papel reciclado. Claro, ¿de dónde sale el papel reciclado? De los contenedores. O sea, hay papel reciclado si reciclamos. Si no, tenemos que ir a la madera. Pero claro, la madera tiene unos usos que le podrían dar mayor valor añadido, porque tú coges la madera y la conviertes en estructuras de madera para la arquitectura, y el valor añadido que consigues a nivel de negocio es muy superior que si la troceas y la conviertes en pulpa de papel. Pero claro, para no utilizar madera tenemos que tener papel reciclado. Y para eso tenemos que reciclar. ¿Y qué se está planeando con las basuras de Guipúzcoa? Quemarlas. No reciclarlas, quemarlas. A todo, cueste lo que cueste, nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. Y si ya fuéramos capaces en el sector de la madera de utilizar maderas nobles para estas estructuras, por ejemplo cerezo, que es una especie que no es de crecimiento rápido pero tampoco lento, el valor añadido que le daríamos al sector maderero vasco sería exponencial. Pero es que ahora mismo producimos pino y eucalipto, que no valen nada, solo valen para papel. Claro, ¿por qué? Porque necesitamos pasta de papel para el papel, pero si reciclásemos... Pero os voy a poner un ejemplo todavía más simple. Tenemos una empresa en Vizcaya que se llama Onduline, os suena, ¿verdad? Bueno, la base del tejado de Onduline, aunque parezca mentira, es papel. Pero no es papel normal, es papel de revista. Y no puede utilizar papel de periódico, porque no tiene gramaje suficiente. Necesita utilizar papel de revista. Eso implicaría separar del papel del contenedor azul el de las revistas. Y como aquí no se separa porque se hace gordo, tiene que importar el papel de revistas de Francia. Y mientras aquí vamos a quemar el papel de revistas en una incineradora que nos va a salir a millón, Onduline seguirá importando el papel de revistas desde Francia hasta que sus jefes en Francia digan: se acabó, me llevo la fábrica a Francia, que es donde tengo el papel reciclado. ¿Entendéis? Y es que es así de evidente. Porque en las basuras, que llamamos basuras, lo que hay es recursos valiosos. Hay dinero en las basuras. Y lo que no podemos hacer es quemar las basuras, porque entonces estamos cargando los precios. Tenemos que ir al ecodiseño. Y aquí tengo que decir que hay empresas, por ejemplo, en el sector de la elevación, que lo están haciendo muy bien. Orona, creo que esta planta está en Hernani, me parece, ¿no? Sí. Orona ha hecho este magnífico edificio para poner ahí todo su centro de I+D. Y su centro de I+D lo que persigue es el ecodiseño de sus ascensores, desde las baterías que utiliza, los materiales, es decir, tratar de que ese producto sea lo menos contaminante posible, lo más eficiente posible. Bueno, pues aún así, con todos sus esfuerzos, hay que decir
Por ejemplo, uno de los mayores retos que tiene ahora mismo Orona es que su competidor, Otis Arroya, que es americano, acaba de sacar un ascensor que consume menos que un microondas y que se puede enchufar a la red y se puede enchufar a placas solares. Es decir, que no se puede despistar Orona, porque en cuanto se despiste hay otro más grande que está pensando en lo mismo que él o más. Y esto es ecodiseño. Y esto también es ecodiseño. Porque claro, que un ascensor que puedas enchufar a la red normal, tener en cuenta que todas las comunidades necesitan tener una toma de trifásico para poner el ascensor y que los costes energéticos de un ascensor en una comunidad son muy altos, esto es una revolución. Esto es una revolución. Y o estás en esa revolución o te quedas atrás. ¿Qué es lo que le ha pasado a Zumara? Como hemos visto. Claro, podríamos hacer lo mismo que con el ascensor con un teléfono móvil, por ejemplo. Este teléfono móvil se fabrica, la empresa, la compañía es holandesa. ¿Y qué hace con este teléfono móvil? Revisar todo su ciclo de vida, desde el principio hasta el final. Primero, revisa el diseño e intenta que los materiales tengan la menor huella de carbono posible, por lo que he dicho, Flores. Porque lo que tenemos que hacer es que los productos emitan el menos CO2 posible y proponen la menor cantidad de CO2 posible. Claro. Para eso lo primero que tenemos que ir es a por las materias primas. Y sabemos hoy en día que las materias primas de los teléfonos móviles se producen en el Congo, las tierras raras, que a su vez generan un montón de guerras. Bueno, pues los de Firephone se han ido al Congo y han hecho contratos de suministro de los metales que necesitan, de suministro responsable, es decir, hacen contratos con unas compañías cooperativas mineras que extraen esos metales y se los dan sin necesidad de que haya guerras, sin necesidad de que haya conflicto y, digamos, teniendo unas condiciones mínimas. A continuación lo llevan a China, donde les hacen los circuitos electrónicos y allí revisan las condiciones laborales y tienen unos contratos con una organización local que revisa que la fábrica a la que han llevado su producción produzca en condiciones responsables. Después te venden el teléfono, pero también te venden todos los componentes. Aquí no hay obsolescencia. Si se te avería la batería, la puedes comprar por internet. Si te avería el circuito, lo puedes comprar. Si se te avería la pantalla, lo puedes comprar y la puedes cambiar tú mismo. Y por último, te dan acceso completo al directorio raíz para que puedas tú actualizar los programas de software que necesites actualizar y no se te quede obsoleto el teléfono. Y además, una última parte. Los residuos electrónicos que suelen acabar en África, pues ellos, antes de fabricar los 75.000 móviles, han ido a Ghana y han comprado 75.000 móviles, los han traído a Europa y los han reciclado para que cuando los 75.000 que ellos vendan acaben en África para ver compensado ese impacto. Todo esto hace que un teléfono móvil que en el mercado se vendería por 100 euros, ahora mismo esa compañía lo esté pudiendo vender por 500 euros. ¿Por qué? Porque hay un montón de gente en el primer mundo, en el mundo desarrollado o industrializado, que está dispuesta a pagar más por evitar guerras en los países empobrecidos o por evitar condiciones laborales injustas. Y están incrementando el precio, pues por lo menos por 4. Simplemente con hacer un análisis completo del ciclo. Esto es muy importante. Pero claro, lo ha dicho Floren antes, necesitamos otras relaciones laborales y otro tipo de empresa, porque muchas de estas cosas en la empresa normal que conocemos hoy en día con su estructura jerárquica no funcionaría. Si no se le ocurren al jefe, no se pone en marcha. Todo lo que se le ocurra a los de aquí abajo no se pone en marcha. Porque siempre hay uno que manda y otros que obedecen. Y eso tiene que cambiar. Porque aquí está Condor Sarachava, el que fue el gerente de Ibiza, que se ha montado en el grupo, en el Group, donde la gente puede aportar y puede poner sus capacidades para desarrollar otro tipo de empresa, para incorporar el conocimiento colectivo. Pues esto es una nueva forma de entender la industria vasca, que todos aporten, que todos participen y que entre todos. Y esto es un modelo que las cooperativas tienen que recuperar, porque lo han perdido en parte y lo tienen que ir recuperando, sean grandes o sean pequeñas. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que la industria en última instancia tiene que aportar beneficios a la sociedad más allá del empleo. Cuando se habla del señor empleador que nos da empleo, no solo puede ser eso la industria tiene que ser más, las empresas tienen que ser más.
Las empresas tienen que tener un beneficio social. Y aquí está la red de economías alternativas y solidarias, por ejemplo, de empresas de la economía social que ahora mismo generan empleo en personas con riesgo de exclusión, en personas con discapacidades, etcétera, etcétera. Y aquí las cooperativas, y es lo último ya que os comento, tienen un papel muy importante. Las cooperativas resisten a la crisis, ¿por qué? Porque una de las claves, lo decía el periódico, es que sus objetivos son mantener los puestos de trabajo y no la rentabilidad económica. Esa es la clave de las cooperativas. Que en caso de duda se bajan el sueldo, pero no destruyen el empleo. Mientras que cuando tú tienes un empresario individual, lo que va a buscar a toda costa es que mantener su 10, su 20 o su 30% del retorno de la inversión. Lo último, y en relación ya con Zumarraga, hay que proteger el suelo industrial, porque la mayor parte de los procesos de cierre de empresas van asociados a un proceso especulativo con el suelo, para construir viviendas. Entonces, no se debe, se tiene que impedir en todos los municipios donde se vayan a cerrar empresas, recalificar a suelo urbanizable el suelo industrial activo. Si hiciéramos eso, aquella empresa de capital riesgo que ha comprado una empresa en crisis y que tiene la duda de si recalifico el terreno para construir viviendas o mantengo la actividad industrial o que me dé una rentabilidad menor, os aseguro que se lo pensaría. Pero si lo que tiene ahora mismo es, en cuanto cierre, yo puedo vender el terreno para construir viviendas, os aseguro que lo va a hacer. Y ahí no vamos a encontrar la complicidad del PNV. Y tengo que decirlo. Porque el PNV, si algo tiene, es que le encanta recalificar para que constructoras amigas construyan y vendan los pisos. Y eso es así. Eso es así. Entonces, esto, por ejemplo, es lo que teníamos en Sepanitro, en Baracaldo. No era una empresa limpia, no era una empresa bonita. Esto es lo que prometían y esto es lo que hay ahora mismo. Un solar vacío, donde ni se ha podido construir ni se ha hecho nada. Y esto es Zumárraga, y aquí hay casas, y esto es un terreno muy goloso, muy goloso. Y no he oído a la consejera de Industria ayer decir, por ejemplo, que se vaya a expropiar la instalación productiva, o que se vaya a expropiar el terreno. Ni le he oído decir tampoco que las acciones que tenía el gobierno vasco en la ACB y que se vendieron en 2011 se vayan a recuperar en caso de que se mantenga el cierre. Porque se les ha regalado, esa industria se la ha regalado al capital privado. Yo con esto acabo y ahora, si queréis, pues tengo preguntas y lo que sea. Sí, bueno, vamos a ver. Yo soy economista, sí, y para mí la economía son las personas. Es decir, nuestro modelo industrial tiene que ser un modelo que lo que tiene el punto de vista, o sea, lo que planteemos, es ver cómo solucionar los problemas de la gente. Pero no a medio plazo solo. No, mañana. sí. Mañana la gente tiene que comer. Sí. Bueno, en España en el Estado español hay 17 millones que trabajan. Y el 46% gana menos de 1.000 euros. Menos de 1.000 euros. Y 2,5 millones no cobran nada cuando subsidian. Y 5 millones de personas están por debajo de los 640 de salario mínimo. Entonces, aquí habéis expuesto un montón de cosas técnicas, económicas y tal y cual, ¿no? Pero la gente quiere soluciones. ¿Y qué les ha pasado a los verdes en Irlanda en los últimos 7 años? Pues te voy a decir que tengo muchos amigos, además, verdes irlandeses. Ellos hablaban mucho de modelos y se metieron en el gobierno con los laboristas en Fine Gael. ¿Y cuál es lo que les ha pasado? Que no se han enterado que aparte del modelo hay una política económica de austeridad y han perdido un montón de votos. Es decir, en aras al futuro maravilloso modelo que tenemos que construir, no han hecho nada en el presente. Entonces, no habéis hablado ninguno de los dos de la austeridad, de la política de austeridad, no han ni mencionado la palabra. Y creo que toda la gente que está ahí fuera, si fuéramos ahí fuera, nos dirían, oye tú, que no llego a fin de mes, porque en el País Vasco hay un 13% de paro, que es una cifra que aquí nos parece que es maravillosa. Pero claro, tú vas a Europa y hablas de un 13%, en Europa también está así. Pero bueno, vas a Estados Unidos y a partir del 7% ya están todos temblando. Aquí nos estamos acostumbrados a que nos han hundido este país y nos estamos acostumbrados a este hundimiento.
Entonces, a mí me parece que todo esto que habéis expuesto que es correcto, no tengo ninguna pena, a nada, absolutamente nada, pero si hablamos, es decir, si vamos a Zarauz y preguntamos sobre la playa no le preocupa a nadie, te aviso, porque en las encuestas que se hacen, siempre en Zarauz ha salido, primer problema, el paro, y eso que es una ciudad rica, o sea, yo no estoy hablando de Zumárraga y tal, el paro. Segundo, la economía, que la leche. Segundo, la economía y primero el paro, y después tal, el cual y cual. Entonces, yo lo que veo a veces es que somos muy teóricos y entonces presentamos un panorama desolador, y lo que mejor podemos hacer es unas cosas así. Y no nos quedamos, un panorama desolador, nos quedamos sin playas, nos quedamos sin playas, ¡oh, Dios mío! ¡Adiós! Entonces, yo creo que el gran problema que tiene el gobierno vasco, como tiene Europa, es su inacción. Que no hace nada. Simplemente, o sea, que su política económica es no hacer nada. Es la política neoclásica, no hace nada. No hace nada y nada. O sea, vamos a ver. Porque para hacer algo tendrían que tomar otra actitud. Es decir, por ejemplo, como salió la economía surcoreana o la de Singapur o economías de esas, que han logrado grandes crecimientos porque han hecho una cosa inteligente, que es lo que el capitalismo actual no lo acepta. Es decir, que se puede construir una nueva economía a base de una colaboración entre el Estado y las empresas privadas. Colaboración donde no sea darle el pelotazo a las empresas privadas, que es lo que hacen ellos, no, pero hace una política. Eso no quiere hacer. Y el gobierno vasco, ¿para qué va a hacer investigación y desarrollo si lo que no quiere es desarrollarse como institución privada, pública, perdón? No lo quiere, ¿no? Entonces, yo os hablo de superproducción varias veces, ya recalcado. Es que para mí el problema no es la superproducción. Esta vez al revés. Hay superproducción que hemos enseñado porque no hay consumo. Es que no hay consumo, vamos. Tú vas a dar, hablas con todos los vendedores, joder, sí, vamos tirando. Hay momentos buenos, ¿no? Porque siempre la economía, últimamente, que el Banco Central Europeo está inyectando algo de dinero, hay momentos, ¿no? Es que no hay consumo, joder. Ahora tú dirás, sí, pero es que consumir es malo, claro. Pero si no cambiamos la política económica inmediata para el año que viene, yo no estoy hablando para dentro de 20 años, el año que viene, en cuanto a los consumos, es que no es que se nos va a morir la playa de Zarauz, se nos va a morir la gente. Entonces yo creo que para hablar de economía hay que hablar de qué políticas activas deberíamos llevar en el País Vasco que entusiasmen y que nos hagan ganar el gobierno. Y para mí hay una que es clara. Nosotros necesitamos 1.600 millones en el País Vasco para reactivar la economía. Es de impuestos, porque el mercado unión europeo no nos permite hacer más. Pero por lo menos 1.600, que tampoco es una panacea, Pero claro, ante los 60 millones que invirtió en Bildu, 20 millones que empujó en sus 4 años de legislatura, y el PNV nos ha prometido 200 millones en Guipúzcoa, vamos, es que 2.000 millones en el País Vasco viene a ser algo más, ¿no? Y yo creo que tenemos que hacerle ver a la gente que hay un camino, pero inmediato, o sea, no un camino de modelo, porque en economía hay que distinguir el corto plazo y el largo plazo. Lo que tú dices ahí, y yo estoy totalmente de acuerdo en todo, hay cosas que se pueden hacer ya, como por ejemplo para la ventiladora, no me refiero a eso, pero digamos en cuanto al cambio de la estructura económica, eso nos va a requerir años. Hay que empezar hoy, pero va a requerir años. Pero sí que se puede hacer hoy es hacer ver a la gente que si nosotros tomamos el gobierno vasco, tenemos un marco que está limitado, que es Europa y tal, ¿no? Pero que por lo menos con una buena política impositiva podemos sacar los 2.000 millones para cambiar el rumbo de la economía, mínimamente. Y dentro de ese rumbo, me imagino que se puede hacer, ¿no?, equipos o trabajos, como es que hacen nosotros, para reinvertir de otra manera, ¿no? Claro, pero es que, fíjate, claro, no nos hemos metido en la política de austeridad porque yo tangencialmente, pero estando de acuerdo contigo en que hay una clave que es la inversión, la cuestión es hacia dónde se invierte. Claro. Porque si invertimos exclusivamente en consumo, lo que hemos intentado explicar al principio es que la inversión en consumo nos lleva a una siguiente crisis. Es decir, el consumo, el incremento del consumo, tarde o temprano nos lleva a una mayor presión sobre los recursos y nos acaba
nos acaba llevando contra la pared contra la que nos estamos pegando. Es cierto que hay que invertir, y es cierto que se puede invertir en el corto plazo, porque claro, yo he ido desgranando diferentes propuestas y no he ido diciendo estas son para el corto plazo, estas son para el largo. Evidentemente la política de I+D no se puede improvisar de un año para otro. Es lo que he intentado decir. Una política I+D o la generas durante 5, 6 o 7 o 10 años o no te da fruto. Pero las renovables, por ejemplo, estaban en marcha. O sea, la inversión en renovables podía ser de un año para otro. Y tú dices 1.600 millones, pero estamos gastando 500 anuales en el tren de alta velocidad. Nos estamos ganando, ya tenemos 500, por ejemplo. Y tenemos otros 1.600 en fraude fiscal no aflorado. Porque el fraude fiscal que hemos aflorado en los últimos años, siendo importante, va en torno a los 600, 700 millones. Quedan por lo menos otros se había calculado, el GESTA había calculado que Euskadi podía tener hasta 2.200 millones de bolsa de fraude. Es decir, dinero podemos tener incluso sin cambiar la política impositiva. Incluso sin cambiar la política impositiva. Me parece mucho a mí también, pero eso es lo que dijeron los sueños. Bien, en cualquier caso, claro que se puede invertir. La cuestión es cómo se invierte y en qué se invierte. Y nosotros siempre hemos dejado claro, y Floren lo ha comentado al principio, lo que tenemos que hacer es una transición. Y la transición tiene unas medidas a corto plazo, unas medidas a medio y unas medidas a largo. Pero sí que tenemos que tener claro cuál es el objetivo, el modelo que dices tú, porque si no tenemos claro el objetivo, acabamos en lo que está el gobierno vasco y el PNV, en dar palos de ciego, en materia industrial. Ya se explicó el modelo muy bien. Sí. Y Floren ha dicho además que se puede hacer rehabilitación de paga. Sí. Eso es inmediato. Bien, pues te voy a decir una cosa. Lo que me ha extrañado es que no habéis centrado bien en la política inmediata. Es clave. Se nos muere la gente, no la playa de Zaragoza. Eso me explico. Sí, bueno, ojo, que a los que viven del surf a lo mejor también se mueren, ¿eh? O sea, que a veces pensamos que solo vamos a la playa a tomar el sol. Pero fíjate, veníamos comentando Floren y yo en el coche que en el 2012, cuando nos presentamos ECO por primera vez a las autonómicas, hicimos un plan, propusimos un plan de empleo en rehabilitación de edificios. Proponíamos rehabilitar 100.000 viviendas para generar 10.000 empleos. En el 2013, cuando el gobierno de Urkullu tomó posesión, sacó un plan de empleo que vendió a bombo y platillo, que se puede encontrar por ahí, lo vendió entre 2013 y 2014. La única medida de generación de empleo real era, curiosamente, un plan de rehabilitación de 100.000 viviendas para conseguir 10.000 empleos. Es decir, el PNV, la única medida real, nos la había cogido los verdes, de nuestro programa, modestamente. No tenían otra idea. Y eso, como muy bien dices tú, la rehabilitación de edificios se puede hacer de un año para otro. Eso es así. En el sector de la construcción, ahí tienen. Y el sector de las renovables se puede invertir de un año para otro. Y más de no. De ecodiseño se puede hacer algo, pero de cara a 4 o 5 años mejor. Hay sectores que son inmediatos, otros que no lo son. La pesca, la agricultura. Pero yo estoy de acuerdo contigo, claro que la austeridad nos está perjudicando. Hemos hablado de los mercados financieros. Yo he dicho, necesitamos una banca pública. ¿Qué ha hecho el PNV para tener una banca pública en estos años? Si lo único que ha hecho es convertir las cajas en fundaciones y ahora mismo los patronos de Kutxabank ni siquiera los podemos nombrar o los pueden nombrar los partidos políticos o los representantes democráticos. Están nombrados a dedo, son 14 personas nombradas a dedo que se van a autoperpetuar. Eso no es una banca pública. Y esa banca pública, claro, como está sujeta a la austeridad, no da crédito a las industrias, ni siquiera a las industrias sostenibles. No hay crédito en el país. Porque yo sí defiendo que haya crédito, pero para actividades sostenibles, claro. Porque yo sí que creo que la transición la tenemos que hacer, claro. Unos apuntes sobre lo que has dicho. Lo primero, yo creo que lo de la política de austeridad partíamos de la base de que esto está bastante claro, pero si quieres un poco más podemos definir un poco más. De los gobiernos europeos, claramente desde el principio hemos luchado contra la política de austeridad, desde el principio de la crisis además. Los gobiernos irlandeses además es un caso muy peculiar, es decir, podemos coger esto, pero no es representativo de lo que ha pasado a nivel europeo con los gobiernos europeos. El plan, según muy claro, desde el Parlamento Europeo hemos defendido unas políticas totalmente diferentes a lo que ha habido con la Comisión Europea y con los Estados miembros, porque eso no ha sido la Comisión Europea, que todos los Estados miembros que más o menos se han puesto de acuerdo en torno a las políticas de austeridad.
Y ojo, austeridad es una mala palabra, porque austeridad hace falta que tengamos austeridad como tal. Porque Hablamos de política. Sí, pero yo digo que incluso la palabra nos la han robado, esta palabra. Porque esa palabra, austeridad, un mundo que sobrevive por encima de su capacidad real, porque eso es importante, que seguro que has dicho, yo creo que aquí tenemos que tener mucho cuidado. Es decir, relanzar el consumo como tal, ojo con esto. Vamos a ver. Eso para mí es una gran lucha que tengo con muchos economistas, porque yo vengo de la economía ecológica, y me parece que aquí nos estamos a veces desviando justamente de una cosa que es esencial. Solo que decía al principio, recursos finitos en este planeta. Y justicia global. Porque para que unos consumamos todo lo que consumimos en el norte, otros lo tienen a su tutela. Porque tú dices que la gente se muere ahí. No. La gente se muere en el sur. Nosotros sobrevivimos más o menos. Y bastante bien en comparación con la gente del sur. Yo vivo en este mundo, comercio internacional. Y el sobreconsumo es lo que es. Ahora mismo en el norte, en España, en Euskadi, en Bilbao, estamos viviendo, o Bilbao puede ser Rentería directamente, estamos viviendo como si tuviéramos 3 planetas. Y ojo compañero, tenemos un solo planeta. Y tenemos que compartirlo entre todos y todas en este mundo. Relanzar el consumo ahora mismo significa más impacto, más planetas para la gente del norte. Por tanto, la política tiene que ser un pelín diferente. Por eso para nosotros es tan importante la transición. Es decir, que el consumo y la producción quizá lo tenemos que repensar totalmente. Repensar. Y a corto plazo, decir que vamos a relanzar el consumo, para mí no es la vía. Y eso es un debate que tengo con Podemos desde hace mucho tiempo, de hecho, vamos. Cuando yo he oído a mi compañero Pablo diciendo que va a relanzar el consumo... Pero que yo lo que estoy hablando. No. Hay una diferencia, perfecto. Sí, está una diferencia. Yo no voy a esconder, compañero, las diferencias que hay. A ver, no voy a esconder las diferencias. Nosotros fuimos juntos a las elecciones, pero tenemos diferencias. Pues yo, si no hubiera diferencia, estaríamos en el mismo partido. Perfecto, Pero no estamos en el mismo partido. ¿Por qué? Porque justamente yo pienso que en ese momento decir que vamos a relanzar el consumo sin tener en cuenta justamente los recursos finitos que tenemos, esto puede ser un poco de pan para hoy, pero un poco, porque además eso no va a durar mucho, justamente porque hemos explicado, pero eso va a ser muchísima hambre para mañana, empezando por la gente que tú quieres defender. Y eso es el gran problema de esta política justamente que tiene Podemos ahora mismo. La tarta es finita, no puede crecer de forma indefinida. Lo que supone repensar totalmente el tipo de consumo que tenemos. ¿Qué consumimos? ¿En qué cantidad? ¿En qué calidad? Un ejemplo, vamos a ver. Decimos que 3 planetas. Un ejemplo, para que veas. Porque yo creo que tú piensas en la justicia, como yo. Pensamos desde la justicia. Queremos que toda la gente no la justa. También la gente está fuera. Por ejemplo, vamos a ver el consumo de carne. Consumo de carne, una cosa que, por ejemplo, ahora mismo supone el mayor impacto ambiental de cara al CO2. Es decir, que el consumo de carne, producción de carne, producción y consumo de carne supone ahora mismo más que el transporte a nivel mundial. Más que el transporte. Bien, a nivel europeo estamos consumiendo, eso es la verdad para Euskadi, más que justo todo el chuletón, pues lo puedes imaginar, supone unos 100 kilos de carne por habitante al año. ¿Qué sería un mundo justo y sostenible que respetara a la vez el ambiente, es decir, la atmósfera que tenemos real, es decir, que somos una cosa ecologista, la atmósfera es limitada, está aquí, está desde todos, y además que fuera justa, es decir, que todas las personas de este mundo tuviéramos el mismo derecho en tener acceso a esta carne? Serían 20 kilos. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Vamos a relanzar el consumo de carne para que los productores puedan vender más? Pues no, esto no funciona, porque esto se está cargando el planeta que nos sostiene. Y tú, si estás en una rama de un árbol, que es tu planeta, y la estás cortando tranquilamente, pues te caes. Has tenido pan 2 minutos y luego no puede ser. Entonces, la solución, y termino con esto, hay solución a corto plazo, por supuesto, porque muchas cosas que hemos dicho son muy de corto plazo. Es decir, en vez de invertir, por ejemplo, y vamos a volver a lo mismo, en vez de invertir en nuevas casas, por ejemplo, construir nuevos edificios, porque ya no tenemos suficiente, no, vamos a rehabilitar lo que tenemos, vamos a tasar las casas vacías, vamos a recuperar esas casas. Esto sí que es muy de corto plazo, eso sí que da empleo a la gente, que es las mineras, por ejemplo, que está en la industria, aquí están los empleos, eso se puede hacer. Pero como decía Joserra, además de hacerlo a corto plazo, hay que hacerlo también a medio plazo. Eso tiene que ver una visión, relanzar el consumo a medio plazo, nada, no es una visión esto. No es una visión, porque no funciona a nivel ecológico, no funciona a nivel de justicia social. Eso lo tenemos que poner. Todo lo que hacemos a corto, a medio y a largo tiene que ser encaminado en el mismo sentido. Y todo lo que hemos dicho, se puede hacer muchísimas cosas a corto plazo. Muchísimas. Te voy a dar un último ejemplo. Un pueblo minero gobernado por un verde en Francia. Y te recomiendo leer lo que están haciendo ahí. Este pueblo está en una cuenca minera. Una cuenca minera. El tío
es una cosa muy rara. Es hijo de minero y es ecologista. Fíjate, vamos, esas cosas, ¿no? Que eso no ocurre en este mundo de forma muy puntual. Y el tío, lo que ha hecho, en 10 años, ya estaba su padre antes haciéndolo también, ha conseguido una transición de su pueblo. En su pueblo han dejado el carbón. ¿Cómo? Reconociendo primero la labor, la identidad de los mineros. Son los nuestros. Segundo, diciendo esto es el pasado, pero no puede ser el futuro. No como lo hacen en Asturias, por ejemplo en León, diciendo sí, no queremos cambiar. Pues no puede ser, porque el mundo ya no es el que tenemos antes. Por tanto vamos a cambiar. ¿Y cómo cambian? Primero, diciendo que hay nuevas fuentes de empleos. Han rehabilitado todos los edificios del municipio, dando empleo justamente a los mineros que estaban ahí. Han puesto en marcha la economía social y solidaria. Han puesto en marcha la participación de la ciudadanía a nivel local. Han puesto en marcha que todos los proyectos que se puedan hacer a nivel local eran 50 de participación local y 50 de aportación del municipio. Han tenido, lo que decía Joserra, una empresa de energía renovable que es ahora mismo puntera en Francia sobre, y más que así, en renovables. Y han cambiado todas las cuencas mineras, ha conseguido el tío, ojo con esto, que las cuencas mineras fueran patrimonio de la humanidad de la UNESCO y que la gente ahí fuera a visitar a esta gente y reconocer su labor. Esto se puede hacer, claro. ¿Y si hay una diferencia? ¿Hay paro en esta zona? Por supuesto, porque hay cosas que son estructurales que tú no puedes cambiar a nivel local. Pero donde hay un 15% de paro en la zona en general, porque los otros municipios fueron tirando a lo de siempre, ellos tienen un 10%, por ejemplo. Hay diferencia. Y eso se puede hacer, porque ellos pensaron en el largo, en el medio y en el corto plazo. Las dos cosas a la vez. Y eso es un buen ejemplo. Si quieres te paso toda la información sobre este pueblo, pero vamos, hay posibilidad de hacerlo de otra forma, pensando en el corto y en el largo plazo, en la justicia y en el ambiente. Porque recuerda esto, eso es lo último. Justicia social y ecología son dos caras de la misma moneda. Una cosa va con la otra, nunca se puede esperar. Todo lo que estás diciendo, estoy de acuerdo. Pero es que confundís una cosa, mira. El reciclar, quemar la basura, es producir más consumo porque tienes que producir más productos. Pero reciclar también es incrementar el consumo, para que sepas. Segundo, rehabilitar las casas también es incrementar el consumo, para que sepas. Impulsar las renovables también es incrementar el consumo. No son el consumo. Yo no he dicho cuál. Bueno. Si he dicho sostenible, ahí es es donde consumo. llegamos a... Pero es consumo, claro. Es decir, porque como no haya consumo, no hay movimiento. Y si no hay movimiento, es imposible que la gente quede No le llames consumo y llámale actividad económica. Porque al final el reciclaje es una actividad económica. Tú reciclas Papresa hace una actividad económica con el papel que recicla. Y ArcelorZumárraga hace una actividad económica con la chatarra que recicla. Bien, vale, pero entendemos el concepto. Si al final estamos de acuerdo en el concepto. Claro que tiene que haber una actividad económica. La cuestión es, ¿qué tipo de actividad económica tenemos? Si tenemos una actividad económica que es sostenible, o tenemos una actividad económica que nos puede resolver el año o los 2 años, pero tal y como vamos viendo que los picos de desempleo cada vez se acercan más, que las crisis industriales cada vez se acercan más, ya hemos visto que apenas hemos salido de la de 2009, 2010, 2011, salimos un poco y en 2015 nos volvemos a caer. ¿Por qué? Porque tenemos una cuestión muy importante, y son que como los recursos no dan para más, sobre todo los energéticos, porque claro, ahora nos puede engañar el hecho de que parezca que el petróleo, por estar a $40 el barril, que hay petróleo de sobra. ¿Habéis visto dónde se van pinchando los pozos de petróleo? Que el petróleo esté barato simplemente significa que Arabia Saudí ha decidido no parar su producción y por lo tanto está inundando el mundo de su petróleo. Pero fuera del petróleo de Arabia Saudí, todos los demás petróleos son de $80 el barril para arriba. Arabia Saudí pone ese precio para hundir a Rusia, para hundir a Venezuela, para hundir a Irán, para hundir el fracking norteamericano, pero por ejemplo que todos esos productores de petróleo hayan desaparecido, los $40 van a volver a ser el pasado. Se va a poner a 200 y automáticamente ahí las industrias y las sociedades que no se hayan adaptado a vivir con menos petróleo se van a pegar una galleta muchísimo más grande que la anterior.
Ahí es donde podemos encontrar el acuerdo, en que efectivamente hay que hacer otro consumo, otra actividad económica, que tiene que ser sostenible.